Con Ryujin Haka en la mano, Natsu me rogó que no desenvainara mi espada. Capítulo 151. El plan de Heyal volvió a fijar la mirada en el tablero de ajedrez. Genji, el monstruo de las llamas doradas, susurró suavemente. No me engañes. Por otro lado, en los pasillos de alto nivel de la Torre del Paraíso. Genji y su grupo avanzan con cautela, tanteando el terreno. Los muros circundantes eran de piedra fría, de color blanco grisáceo. A intervalos regulares, una horrible figura humana estaba tallada en la pared. Una tenue luz mágica iluminaba las figuras, dándoles un aspecto inquietante y aterrador. Este lugar da mucho miedo. Lucky se aferró con fuerza a la esquina de la ropa de Gray, con la voz temblorosa. Sentía como si los ojos de aquellas estatuas la estuvieran mirando fijamente. No seas tan paranoico, solo son piedras rotas. Gray se echó la ropa hacia atrás con impaciencia. Natsu, sin embargo, se inclinó hacia una estatua como un niño curioso. Esto es realmente feo, ¿se puede comer? Natsu extendió un dedo y le dio un fuerte golpe en la nariz a la estatua. Natsu. No toques las cosas al azar. Erza gritó con severidad para detenerlo. Pero ya era demasiado tarde. Los ojos de la estatua que Natsu había tocado se iluminaron repentinamente con una luz roja penetrante. Inmediatamente después, los ojos de todas las estatuas del pasillo se iluminaron. La luz roja se entrelazó, transformando el pasillo en un infierno Shura. ¿Qué está sucediendo? Todos palidecieron por la impresión y adoptaron posturas de combate. ZZZ, tras un penetrante sonido eléctrico, la voz de Heyal se extiende por toda la Torre del Paraíso a través de las estatuas. Bienvenidos a mi paraíso, miembros de Fairy Tail. La voz de Heyal transmitía una sensación de superioridad y picardía. Erza, por fin ha regresado. Al oír esa voz, el cuerpo de Erza se estremeció. Su rostro palideció mortalmente y sus nudillos se pusieron blancos por la fuerza excesiva con la que sujetaba su espada. Heyal, Erza pronunció el nombre entre dientes apretados. Para celebrar tu llegada, preparó un interesante juego. La voz de Heyal seguía resonando en el pasillo. Las reglas del juego son sencillas. Usaré a Erza como sacrificio viviente para realizar el ritual de resurrección del mago negro Zeref. En cuanto se pronunciaron esas palabras, todo el lugar quedó sumido en un silencio sepulcral. Lucky se tapó la boca, con los ojos llenos de horror. Las expresiones de Gray y Natsu también se tornaron sombrías. ¿Resucitar a Zeref? Este tipo está loco. Gris maldijo con rabia. Heyal notó su reacción y soltó una risita. Y no solo eso. Esos tontos del Consejo Mágico ya han decidido lanzar Eterión en este lugar. No os queda mucho tiempo. Antes de que caiga a la luz de la destrucción, luchad con todas vuestras fuerzas, insectos. La voz se detuvo bruscamente. La luz roja en los ojos de las estatuas se apagó. El pasillo volvió a quedar sumido en un silencio sepulcral. Heyal, en realidad quiere resucitar a Zeref. Sho se encontró al final del grupo, temblando violentamente de pies a cabeza. Su rostro, maquillado, reflejaba conmoción e ira. Nos mintió. Le mintió a todo el mundo. Sho rugió desplomado. 8 años de fe se derrumbaron por completo en ese instante. Se dio la vuelta y corrió hacia el fondo del pasillo como un loco. Voy a localizar y le preguntaré claramente. ¿Por qué nos haces esto? Auso. No seas impulsivo. Simón se quedó atónito y rápidamente lo persiguió. Ataque Simón. Erza estaba a punto de perseguirlos, pero Genji la detuvo. Ahora no es momento de andar a ciegas. La mirada de Genji era serena mientras realizaba rápidamente sus despliegues. Erza, tú y Gray vayan tras Simón y Sho. No podemos permitir que los eliminen uno por uno. Pero tú, Erza miró a Genji, con los ojos llenos de preocupación. Voy a subir al último piso para saldar cuentas con Heyal. Genji agarró el Ryujin Haka por la cintura. Abi, llévame a mí y a Natsu y volemos hasta allí, tomemos el atajo. Sí. Déjamelo a mí. Abi, extendiendo sus alas de un blanco puro, agarró la ropa de Natsu con una pata y con la otra se acercó a Genji. Espera. No quiero volar. Voy a vomitar. Tan pronto como Natsu escuchó que iba a volar, su rostro palideció y luchó desesperadamente. Deja de hablar. Genji pateó a Natsu en el trasero, enviándolo hacia Abi. Abi atrapó a Natsu y salió disparado a través del eje central como una flecha de un arco. Sin embargo, apenas habían volado 10 metros. Cucú, un extraño canto de pájaro provino repentinamente de arriba. Una enorme sombra oscura se precipitó hacia Natsu como un meteorito. Era Fukuro, uno de los 3 cuervos.
¿Qué es eso? Natsu se quedó atónito y quiso contraatacar. Pero estaba en las últimas fases del mareo, todo su cuerpo estaba flácido y ni siquiera tenía fuerzas para levantar la mano. Natsu. Api gritó e intentó esquivarlo, pero las enormes alas de Fukuro lo golpearon con fuerza. Ambos cayeron en picado como cometas con las cuerdas rotas. Hice Make. Escudo de hielo. En el momento crítico, Guy formó sellos con las manos. Un horrible escudo de hielo se condensa en el aire, atrapando poco a poco a Natsu y Api. Estallido. Fukuro se estrelló violentamente contra el escudo de hielo, haciendo que trozos de hielo salieran disparados por todas partes. Déjenmelo a mí, ustedes suban. Las manos de Gre se transformaron en cuchillas de hielo mientras miraba fríamente a Fukuro. Genji observará la batalla que se desarrollaba abajo y supo que no podía demorarse más. Feliz, envíame primero. Sí. Api soportó el dolor, volvió a alzar el vuelo, agarró los hombros de Genji y se lanzó a toda velocidad hacia el último piso. La planta superior de la Torre del Paraíso, el gran salón. Geyal seguía sentado en el trono, descansando con los ojos cerrados. Se escuchó una fuerte explosión. Las pesadas puertas de piedra del gran salón fueron destrozadas al instante por una masa de violentas llamas doradas. Escombros mezclados con chispas volaron por todas partes. Genji entró en el salón. Estaba rodeado de un poder mágico abrasador, y su mirada era tan afilada como una espada desenvainada. ¿Eres Geyal? Genji miró fríamente al hombre que estaba en el trono. Geyal abrió los ojos lentamente. Miró a Genji y esbozó una sonrisa de satisfacción. Finalmente ha llegado, Genji. Basta de hablar. Genji diseñó la Ryujin Haka. Llamas doradas brotaron salvajemente de la hoja, iluminando todo el salón como si fuera de día. ¿Estás listo para morir? Era, cuartel general del Consejo Mágico. En la enorme plaza circular, 4 altas torres talladas con runas antiguas se alzaban lentamente. Los cristales mágicos en las puntas de las torres emitían una luz deslumbrante. Un inmenso poder mágico se concentró en el centro de la plaza como un tsunami, formando un enorme vórtice. Geyal estaba de pie frente a la consola de control con las manos a la espalda. En su apuesto rostro, su elegancia habitual había desaparecido hacía tiempo. Lo que quedaba era un fervor y una excitación incontrolables. Por fin he esperado este momento. Geyal observará fijamente la creciente masa de poder mágico, mientras su respiración se acelera. Eterión, la magia definitiva capaz de destruirlo todo. No muy lejos de él, Ultear permanecía en silencio. Observó la espalda agitada de Geyal, con emociones complejas reflejadas en sus ojos. Había culpa y también impotencia. De verdad tenía que llegar a esto. Ultear suspiró para sus adentros. Capítulo 152. Identidad revelada. Comprendió que todo aquello era una conspiración masiva. Pero no tenía otra opción. Por Grimoire Art, y por ese objetivo final, debo permanecer aquí. Ultear cerró los ojos, ocultando las emociones que guardaba en su interior. Actuamos según el guión. Solo así podremos salvar ese futuro trágico. Torre del Paraíso, gran salón del último piso. El aire estaba impregnado de un olor penetrante a quemado. Genji sostenía a Ryujin Haka, cuyas llamas doradas lo enmarcaban como a un dios de la guerra. Geyal se paró frente al trono y levantó lentamente la mano. Agarró la capucha que cubría su cabeza y se la arrancó de un tirón. ¡Zas! La capucha cayó, dejando al descubierto un rostro con el pelo corto y azul y un tatuaje rojo grabado debajo del ojo derecho. La mirada de Genji se entrecerró. Esa cara, había visto ese rostro. En el gremio Fairy Tail, pertenecía a ese hombre misterioso que siempre mantenía su rostro cubierto y actuaba en secreto. Miss Togan. ¿Te sorprende? Geyal observó la reacción de Genji y rió triunfalmente. Miss Togan, soy yo de otro mundo, pero eso ya no importa. Geyal extendiendo lentamente los brazos. Lo que importa es que estás a punto de morir aquí. Qué arrogante, resopló Genji con frialdad. Impulsó el pie derecho desde el suelo, transformándose en un rayo de luz dorada que apareció justo delante de Geyal. Morir. Ryujin Haka, que portaba un calor capaz de incinerar los cielos y la tierra, se abalanzó ferozmente sobre el cuello de Geyal. La velocidad de este golpe fue extrema, incluso abriendo una grieta en el aire. Sin embargo, Geyal no mostró el más mínimo signo de pánico. Meteorito. Gritó Geyal en voz baja. Su cuerpo estaba envuelto en una capa de luz dorada. Silbido.
Justo cuando la hoja estaba a punto de tocar su piel, el cuerpo de Heyal se desplazó hacia atrás varios metros a una velocidad increíble, esquivando por poco el golpe letal. Efecto. La energía de la espada de Genji impactó contra el trono, partiendo el asiento ornamentado en dos, y la corte quedó carbonizada. ¡Qué velocidad tan increíble! La mirada de Genji se ensombreció ligeramente. Heyal estaba a poca distancia, sacudiéndose el polvo de la ropa. Mi magia meteoro me permite alcanzar la velocidad de la luz. No puedes golpearme. Justo en ese momento. Brom, un sordo estruendo resonó desde el cielo. Toda la torre del paraíso comenzó a temblar violentamente. Genji alzó la vista. A través del techo en las ruinas del gran salón, vio una imagen desoladora en el cielo. Un inmenso círculo mágico se formaba lentamente justo encima de la torre del paraíso. El círculo mágico irradiaba una luz sagrada pero destructiva, iluminando todo el mar con la misma intensidad que si fuera de día. Eterión. Jajaja. Ya está aquí. Por fin está aquí. Heyal echó la cabeza hacia atrás, mirando el círculo mágico, y soltó una carcajada histórica. Al observar el estado de locura de Heyal, Genji tuvo una revelación. Giró la cabeza para mirar los enormes pilares de cristal mágico que rodeaban el salón. Ahora lo entiendo, la voz de Genji era gélida. No quieres que Eterión destruya este lugar bajo ningún concepto. Esta torre en sí misma es un enorme dispositivo mágico de absorción de cristales. Genji apuntó con su espada a Heyal. Ustedes atrajeron deliberadamente al consejo para que disparara a Eterión para que esta torre pudiera absorber ese inmenso poder mágico, completando así el ritual para resucitar a Zeref. Las risas cesaron bruscamente. Heyal giró la cabeza y miró fijamente a Genji. Un destello de sorpresa cruzó por sus ojos, pero rápidamente fue reemplazado por su arrogante confianza. Como era de esperar de ti, has descubierto mi plan. Heyal aplauso. Así es. Esta torre del paraíso fue construida para absorber Eterión. Una vez que ese inmenso poder mágico sea absorbido, Lord Zeref descenderá. Y todos ustedes se convertirán en peldaños para la nueva era. Volviendo a los niveles inferiores de la torre del paraíso. En un pasillo caótico. Jadeo, Lucky estaba sentada en el suelo, desplomada, jadeando. La llave espiritual celestial que sostenía en la mano brillaba tenuemente, y el poder mágico de su cuerpo estaba completamente agotado. A su lado, Jubia se apoyaba contra la pared, exhausta y empapada. No muy lejos de ellos. Vidaldus yacía en un charco de sangre, con su larga y salvaje cabellera carbonizada, tras haber perdido completamente el conocimiento. Por fin, lo hemos derrotado. Lucky secó el sudor de la frente, esbozando una débil sonrisa. Carrera lucía. Se oyeron pasos apresurados. Natsu, Gray, Sho y Simón corrieron desde el otro extremo del pasillo. Al ver a Lucky y Jubia a salvo, todos respiran aliviados. Me alegra mucho de que estés bien. Gray dio un paso al frente y los ayudó a levantarse. Retumbar, las vibraciones de la torre se intensificaron y los escombros caían continuamente desde arriba. No hay tiempo para reencuentros. Simón miró hacia las grietas del techo, con expresión ansiosa. Eterión está a punto de atacar. Wally y Miliang ya han preparado un bote afuera. Debemos evacuar de inmediato. ¿Evacuamos? Natsu agarró a Simón por el cuello, con fuego en los ojos. Erza y el hermano Chongwei siguen ahí arriba. ¿Quieres que abandonemos a nuestros compañeros y huyamos? No me voy. Exclamó Gray, dejando ver sus intenciones mientras se formaban cuchillas de hielo en sus manos. Si no los traemos, prefiero morir aquí. Simón soportó sus miradas persistentes y cerró los ojos con dolor. ¿Crees que quiero irme? Rugió Simón, con los ojos enrojecidos. Erza es la persona más importante para mí. Si pudiera, moriría con gusto en su lugar. Apartó a Natsu y señaló hacia arriba. Pero eso es Eterión. Quedarse aquí significa una muerte segura. Simón controló su respiración, obligándose a calmarse. Tenemos que confiar en Genji. Simón miró fijamente a Natsu y Gray. Ese hombre posee un poder insondable. Ya que se atrevió a subir solo, está seguro de que puede traer de vuelta a Erza. Quedarnos aquí ahora solo nos convertiremos en una carga para ellos. Natsu y Gray guardaron silencio. Sabían que Simón tenía razón, pero su renuencia les impedía moverse. Vámonos, dijo Lucky, tirando débilmente del brazo de Natsu. Tenemos que confiar en el hermano Chongwei y en Erza, y esperarlos en el barco. Natsu apretó los dientes y los puños. Finalmente, golpeó la pared. Hermano Chongwei. Debes traer de vuelta a Erza.
Apoyándose mutuamente, el grupo evacuó hacia el exterior de la torre. El tiempo retrocede 10 minutos. Torre del Paraíso, sala de observación. Las paredes circundantes estaban adornadas con tapices ornamentados, pero ahora habían sido desgarradas por la energía afilada de las espadas. Ruido sordo. Un sonido sordo y pesado resonó. Erza salió disparada hacia atrás como una cometa rota, estrellándose violentamente contra un duro pilar de piedra. La armadura del purgatorio que llevaba, que presumía de tener la defensa más fuerte, ahora estaba cubierta de grietas espantosas. La sangre brotaba sin cesar de las rendijas de la armadura, tiñendo el suelo de rojo. Capítulo 153. La armadura se disipa. Erza. Sho y Simón, atrapados en la esquina, lanzaron gritos desesperados. Frente a ellos, Kagura envainó su espada con elegancia. Vestía un magnífico kimono y una sonrisa desdeñosa se dibujaba en su rostro. ¿Esa es la fuerza de la reina de las hadas? Verdaderamente decepcionante. Kagura negó levemente con la cabeza. Tu armadura puede ser resistente, pero ante mi estilo de espada sin luna, no es más que un juguete de papel. Erza luchaba por incorporarse. Su visión ya estaba algo borrosa y un dolor intenso le desgarraba los nervios. ¿Por qué? Murmuró Erza en voz baja. ¿Por qué mi espada no puede tocarla? Observó la armadura destrozada que llevaba puesta y, de repente, comprendió algo. Durante todo este tiempo, se había estado protegiendo con una corazón. Tenía miedo de salir herida, miedo de perder, así que usé acero grueso para sellar su corazón. Me equivoqué. Erza se puso de pie lentamente. Ya no había confusión en sus ojos. Lo que quedaba era una sensación de claridad. Son todos en Fairy Tail, es Genji, es Natsu, es Lucky. La voz de Erza se elevó, llena de una fuerza persistente. Me hicieron comprender que la verdadera fuerza no consiste en encerrarse tras una armadura. Consiste en abrir el corazón, creer en los compañeros y sentir la calidez y los lazos que nos unen. Tararear, una deslumbrante luz mágica iluminó el cuerpo de Erza. Ante las miradas atónitas de Sho y Simón, la pesada armadura del purgatorio que cubría el cuerpo de Erza se desvaneció. Desechó toda su protección, vistiendo solo un sencillo chal blanco y pantalones a cama rojos. En cada una de sus manos sostenía una espada demoníaca increíblemente afilada. Sin tu armadura, ni siquiera podrás bloquear un solo golpe mío. Kagura se burló y desenvainó su larga espada una vez más. No necesito bloquear. Los ojos de Erza ardían como fuego. Lo destruiré todo con este ataque definitivo. Arrogante. Kagura gritó furiosa, su figura convirtiéndose en una imagen residual mientras se precipitaba frente a Erza. Estilo sin luna. Destellos de Yasa en el cielo. Innumerables rayos de espadas afiladas formaron una densa roja, envolviendo por completo a Erza. Espada demoníaca. Benizakura. Erza no retrocedió. Enfrentándose al cielo lleno de rayos de espada, blandió las dos espadas que sostenía en sus manos sin reservas. Sonido metálico. Un sonido metálico extremadamente nítido, como el choque de dos metales, resonó en la sala de observación. Las dos figuras se cruzaron en el aire. El tiempo se detuvo en ese instante. Grieta. Una pequeña grieta apareció repentinamente en la larga hoja que Kagura sostenía en la mano. Acto seguido, la grieta se expandió rápidamente, y la hoja entera se hizo añicos en innumerables fragmentos de hierro. PFF. Kagura escupió un chorro de sangre y una profunda herida en forma de cruz que llegaba hasta el hueso apareció en su pecho. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa mientras caía pesadamente al suelo, perdiendo por completo la capacidad de luchar. Erza jadeaba con dificultad. Se dio la vuelta, caminó rápidamente hacia Sho y Simón y los ayudó a levantarse. Erza, has ganado. Sho estaba tan emocionada que se le llenaron los ojos de lágrimas. Ahora no es momento para celebraciones. La expresión de Erza era grave. Eterión está a punto de caer. Debéis evacuar inmediatamente. ¿Y tú? Preguntó Simón apresuradamente. Voy a encontrar a Heyal y a Genji. Erza presionó con fuerza su espada demoníaca. Al mirar los ojos decididos de Erza, las palabras que Genji le había dicho antes de marcharse afloraron de repente en la mente de Simón. No te preocupes, yo la protegeré. Simón calmó su respiración. Comprendió que no podía detener a Erza. Sho, vámonos. Simón tiró de Sho, que aún quería hablar. Tenemos que creer en ellos y esperar a que regresen en el barco. Los dos se dieron la vuelta y salieron corriendo, mientras Erza se apresuró a subir al último piso sin dudarlo. Pasillo del último piso. La batalla había entrado en una fase de máxima intensidad.
Los rugidos continuaron. Llamas doradas asolaban el salón como dragones salvajes. La ofensiva de Genji era como una tormenta violenta. Cada golpe transmitía temperaturas altísimas y un poder aterrador. Maldita sea. ¿Cómo puede ser que el poder mágico de este tipo sea como un pozo sin fondo? Heyal esquivó los cortes torpemente, con la frente cubierta de sudor frío. La magia meteor de la que tanto se enorgullecía parecía debilitarse ante los ataques implacables de Genji. ¿Esto es todo lo que tienes? Genji destrozó el escudo mágico frente a Heyal de un solo golpe, con la duda reflejada en sus ojos. ¿Un miembro digno de los 10 magos santos, y tu fuerza es tan débil? Heyal apretó los dientes y no dijo nada. Rápidamente, formó sellos con las manos, preparándose para lanzar un contraataque mágico a gran escala. No hay más oportunidades. La mirada de Genji se volvió fría. Agarró la empuñadura de Ryujin Haka con ambas manos, vertiendo frenéticamente todo su poder mágico en la hoja. Las llamas doradas se comprimieron, transformándose en una aterradora hoja de luz de 10 metros de largo. Itmkasm. Genji gritó furioso, y la espada de luz, portadora del poder de destruir el cielo y la tierra, se abalanzó ferozmente sobre Heyal. La velocidad y la potencia de este ataque bloquean por completo cualquier intento de retirada de Heyal. Su mirada se tensó al sentir la amenaza de muerte. En este momento crítico. Distorsión espacial. Una voz elegante resonó repentinamente en el salón. Una figura blanca apareció de la nada frente a Heyal. Con un movimiento de sus manos, el espacio frente a él se deformó violentamente, formando un vórtice similar a un agujero negro. Auge. El ataque de llamas comprimidas de Genji impactó violentamente contra el vórtice, y fue engullido en más de la mitad por ese espacio deformado. La réplica restante hizo retroceder a la figura blanca varios pasos. Genji permaneció de pie con la espada envainada, mirando fríamente el obstáculo que había aparecido de repente. Gelatina. Genji pronunció el nombre del recién llegado. Oh, Dios mío, eso fue peligroso. Heyal se sacudió el polvo de la ropa, con esa sonrisa que daban ganas de darle un puñetazo aún en el rostro. Genji. Con un grito de urgencia, Erza irrumpió en el salón. Se quedó paralizada al ver la escena dentro del salón. Heyal y otro Heyal idéntico estaban de pie juntos. ¿Qué está pasando? Erza miró a los dos con asombro. ¿Acaso Heyal no es miembro del Consejo Mágico? ¿Por qué está aquí protegiendo a Heyal? Genji no miró hacia atrás, solo se burló. Levantó a Ryujin Haka, con la punta de la hoja apuntando directamente a Heyal. ¿Aún no lo entiendes, Erza? La voz de Genji resonó en el salón. Este tipo ha sido nuestro enemigo desde el principio. Prepárate para la batalla. Heyal. ¿Por qué aquí estás protegiendo a Heyal? Erza abrió los ojos de par en par, mirando a los dos con asombro. Apretó con fuerza la empuñadura de su espada, sus nudillos se pusieron blancos por el esfuerzo. La ira y la humillación de la traición la atormentaban. ¡Ay, Dios mío, eso fue peligroso! Heyal se sacudió el polvo de la ropa, con esa sonrisa que incitaba a darle un puñetazo aún en el rostro. No había rastro de pánico en sus ojos azules. En cambio, reflejaban la satisfacción de haber logrado su cometido. Observó a Erza de arriba abajo como un depredador acechando a su presa. En realidad están aliados. Capítulo 154. La verdad al descubierto. Erza gruñó entre los dientes. Adoptó una postura de combate, con la punta de su espada apuntando directamente a las dos personas que tenía delante. El aire que nos rodeaba era tan denso que dificultaba la respiración. ¿En la liga? Lo has entendido mal, Erza. Heyal soltó una risita y, de repente, su cuerpo comenzó a emitir una tenue fluorescencia. Sus pies se volvieron gradualmente transparentes, y todo su ser parpadeó como un reflejo en la superficie del agua mientras la luz seguía centelleando. Siempre fuimos una sola persona. La voz fría de Heyal provino de atrás. Dio un paso adelante lentamente y abrió los brazos. El cuerpo ilusorio de Heyal se transformó en innumerables puntos de luz que fluían continuamente hacia su interior. Una luz cegadora se estalló en el interior del gran salón. Heyal cerró los ojos y dejó escapar un suspiro de alivio. El inmenso poder mágico que ya residía en su interior se desató con furia, como una erupción volcánica. Una violenta corriente de poder mágico recorrió el salón, levantando los escombros circundantes por los aires. Heyal era simplemente una proyección mental de alto nivel que creé para infiltrarme en el Consejo Mágico. Heyal volvió a abrir los ojos. Una luz roja que le aceleraba el corazón brillaba en sus pupilas.
Se crujió el cuello, y sus huesos crujieron con un chasquido seco. Tras haber recuperado todo su poder mágico, irradiaba una presión aterradora que parecía dominar el mundo. Esa supuesta libertad que buscáis ha sido una mentira de principio a fin. Heyal miró a Erza desde su posición superior. Me dedicó una sonrisa burlona, con la mirada fija en un insecto que se debate entre la telaraña. Esas frías palabras hirieron profundamente el corazón de Erza. Imperdonable. Erza rugió de rabia, con los ojos inyectados en sangre. Ignorando su armadura rota y la sangre que brotaba, exprimió con fuerza la última gota de poder mágico que quedaba en su cuerpo. Alzó su espada larga, deseando desesperadamente abalanzarse sobre Heyal. Una palma cálida se posó sobre su hombro. Ya basta, Erza. La voz de Genji era tranquila y firme. Se interpuso entre Erza y él, protegiéndola con su espalda. Él percibió claramente que el poder mágico en el cuerpo de Erza se había secado por completo. Apenas podía mantenerse en pie. Suéltame. Quiero matarlo con mis propias manos. Erza luchó desesperadamente por apartar a Genji. Las lágrimas brotaron de sus ojos, su voz llena de profunda desesperación y resentimiento. 8 años de dolor y engaño la habían llevado a perder completamente la razón. Vete a dormir. Deja el resto en mis manos. Genji no lo soltó. Una suave luz mágica brillaba en las puntas de sus dedos. La magia del sueño invadió la mente de Erza. El cuerpo de Erza se relajó, cerró los ojos y cayó pesadamente en los brazos de Genji. Genji recostó a Erza con cuidado en el suelo. Se puso de pie y se giró para mirar a Heyal, que estaba frente al trono. Su mirada se volvió gélida hasta los huesos, y su mano derecha se posó lentamente sobre la empuñadura que llevaba a la altura de la cintura. Una indescriptible sensación de opresión despertó gradualmente en su interior. Todas las cosas del universo se convierten en cenizas. Genji recitó en voz baja. Desenvainó su zanpakuto, y llamas doradas consumieron toda la hoja. En el momento en que Ryujin Haka fue liberado, la temperatura dentro del salón se disparó a una velocidad aterradora. Los pilares de piedra circundantes comenzaron a derretirse. El duro suelo estaba al rojo vivo y un penetrante olor a quemado impregnaba el aire. Un mar de fuego dorado se expande hacia afuera con Genji en el centro, convirtiendo todo el salón del último piso en un verdadero purgatorio. ¿Crees que puedes derrotarme solo con estas llamas? Heyal rió con arrogancia. El poder mágico que emanaba de su cuerpo se extendía como una sustancia física, formando un escudo espantoso. Sus manos formaron rápidamente sellos, preparándose para usar su poder para aplastar a ese hombre que no conocía su lugar. Auge. El suelo bajo los pies de Genji explotó. Se transformó en un rayo de luz dorada, trayendo consigo un cielo lleno de fuego mientras cargaba directamente contra Heyal. Ryujin Haka trazó un arco fatal en el aire, atacando con ferocidad la cabeza de Heyal. La expresión de Heyal cambió ligeramente al levantar ambas manos para parar el golpe. Dos aterradoras fuerzas mágicas chocaron. Una explosión ensordecedora resonó en los cielos, y la violenta onda expansiva arrancó directamente el techo del salón. Llamas doradas y poder mágico azul oscuro se aniquilaron mutuamente en el aire, sin que ninguno de los dos bandos cediera. En el mar, a cientos de millas de distancia. Vientos feroces aullaban y olas gigantes se agitaban. La superficie del mar, antes en calma, comenzó a agitarse, y el agua se evaporó por el calor aterrador, transformándose en un cielo cubierto de una niebla blanca. Una lancha rápida Magic Speedboat, desgastada por el tiempo, se balanceaba violentamente entre las olas, en peligro de volcar. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se está calentando tanto el agua del mar? Natsu estaba tumbado en la borda, haciendo una mueca de dolor por el calor. Como mago cazador de dragones de fuego, ni siquiera él pudo soportar esa aterradora temperatura que parecía empeñada en hervir todo el océano. Se agarró con fuerza a la barandilla para evitar caer por la borda. Es el poder mágico del hermano Zhongwei. Está luchando contra ese monstruo de ahí arriba. Gray presionó firmemente las manos contra la cubierta, activando la magia de creación de hielo para enfriar las cosas. Tenía el rostro pálido y los ojos llenos de asombro. Incluso desde esa distancia, las réplicas producidas por esa colisión mágica todavía les hacían sentir que no podían respirar. Cerrado escudo de agua. Jubia rápidamente formó sellos con las manos y lanzó un suave grito. Una espesa esfera de agua envuelta por completa la lancha motora. La esfera de agua silbaba constantemente bajo el intenso calor. Jubia apretaba los dientes, haciendo todo lo posible por mantener la defensa. De vuelta en lo alto de la torre. Shichiseiken. Meteorito.
Heyal retrocedió, mientras sus manos trazaban rápidamente el dibujo de la osa mayor en el aire. 7 brillantes pilares de luz descendieron del cielo, portando el poder de destruirlo todo, y se precipitaron sobre Genji como una lluvia de meteoritos. Trucos inútiles. Genji soltó un resoplido frío y blandió el Ryujin Haka hacia arriba. Una pared increíblemente gruesa de llamas doradas se alzaba desde el suelo, como un muro infranqueable de suspiros, interponiéndose entre él y los pilares de luz. Los pilares de luz se estrellaron violentamente contra el muro de fuego. La intensa explosión provocó vibraciones aún más fuertes, pero el muro de fuego permaneció inmóvil. Genji fijó su mirada en Heyal a través de las llamas danzantes. Movió la muñeca y Ryujin Haka se convirtió en innumerables imágenes doradas residuales que se precipitaron hacia Heyal. Heyal se vio obligado a retroceder continuamente. La magia meteor de la que tanto se enorgullecía parecía insuficiente ante los cortes precisos de Genji. Llamas doradas rozaban constantemente su cuerpo, reduciendo sus túnicas a jirones y dejando grandes manchas de quemaduras ennegrecidas en su piel. Maldita mar. Pensar que me llevarían a este punto. Heyal observó cómo se derrumbaban los muros a su alrededor, con la locura y el resentimiento reflejados en sus ojos. La torre del paraíso estaba al borde de la destrucción. 8 años de su arduo trabajo estaban a punto de arruinarse. Si ese era el caso, decidió arrastrar a Genji al infierno con él. Meteorito. Heyal lanzó un rugido sordo, su cuerpo se convirtió en una imagen residual, esquivando por poco un tajo llameante mortal. Saltó por los aires, con las manos en alto, mientras el poder de la magia oscura comenzaba a acumularse frenéticamente. Un enorme y complejo círculo de magia negra tomó forma rápidamente sobre su cabeza. Ya que la torre va a ser destruida, entonces te enterrarán junto con ella. Capítulo 155. Aparece la destrucción del purgatorio. Heyal rugió frenéticamente. Se estaba preparando para liberar esa magia prohibida capaz de borrar por completo toda la torre del paraíso. La destrucción del purgatorio. El poder de la magia negra se cernía como nubes oscuras, llenándonos de una desesperación absoluta. En tus sueños. Un brillo frío apareció en los ojos de Genji mientras apretaba con fuerza la empuñadura de su espada. Vertió frenéticamente su inmenso poder mágico en Ryujin Haka, provocando que las llamas doradas de la hoja se multiplicaran docenas de veces. Ryujin Haka. Junkakuenjum. Genji blandió la espada larga. El mar de fuego que lo rodeaba se elevó hacia el cielo como si escuchara la orden de un rey. Innumerables y enormes manos de fuego se entrelazaron y cerraron en el aire, formando una enorme esfera llameante que envolvió a Heyal por completo. La temperatura en el interior de la esfera llameante alcanzó un nivel inconcebible. ¡Ah! Heyal dejó escapar un grito agudo. Movilizó desesperadamente su poder mágico para protegerse, pero todas sus defensas parecían pálidas y débiles ante las llamas doradas que podían incinerarlo todo. Era como una bestia enloquecida, dando tumbos salvajemente dentro de la bola de fuego. Auge. Se abrió una grieta en la superficie de la bola de fuego. Heyal salió disparado con todas sus fuerzas, estrellándose pesadamente contra el suelo en ruinas. Estaba completamente carbonizado, desprendiendo un olor penetrante a carne asada, e incluso mantenerse en pie se convirtió en una lucha temblorosa. Pero la locura en sus ojos no había disminuido en lo más mínimo. Aún no he perdido. No debes impedir la resurrección del señor Zeref. Heyal gritó, esforzándose por incorporar su cuerpo maltrecho. Sus manos volvieron a formar sellos, y el círculo mágico negro inacabado sobre su cabeza comenzó a girar de nuevo. Un poder mágico oscuro aún más violento se concentró frenéticamente, preparándose para lanzar un golpe final y fatal. Eso es, Erza, que ya se había despertado, gritó alarmada, reconociendo que se trataba de la ruptura del purgatorio que destruiría la torre. Mientras tenga 5 años, puedo reconstruir la torre del paraíso. El rostro de Heyal lucía extremadamente horrible bajo el reflejo del poder de la magia oscura. Miraba fijamente a Genji, con los ojos llenos de obsesión y fanatismo por la resurrección de Zeref. El espacio circundante tembló violentamente debido a su descontrolado poder mágico. Tu cordura ha sido completamente consumida por ese espectro. Genji lo miró fríamente, sin rastro de compasión en sus ojos. Empuñó Ryujin Haka, cuyas llamas doradas parpadeaban inquietas en la hoja. Frente a un enemigo tan completamente demente, las palabras eran inútiles. Solo quedaba la opción de acabar con él definitivamente. No eres más que una marioneta atada por un espectro. Genji expuso sin piedad la verdadera personalidad de Heyal.
Antes incluso de que su voz se apagara, se impulsó con las piernas, saliendo disparado hacia adelante como una bala de cañón. Ryujin Haka dibujó una brillante media luna dorada en el aire, arremetiendo contra Heyal con un poder capaz de incinerar los cielos y destruir la tierra. Heyal lanzó un rugido de ira y liberó todo el poder de la magia oscura que había acumulado. Sin embargo, ante el calor extremo, esa masa de poder mágico oscuro era como la nieve que se encuentra con un sol abrasador, partida en dos por las llamas doradas. El ímpetu de Ryujin Haka se mantuvo intacto mientras golpeaba con fuerza el pecho de Heyal. PFF. Heyal escupió un gran chorro de sangre, dejando una herida carbonizada lo suficientemente profunda como para ver el hueso en su pecho. Su risa arrogante se detuvo bruscamente, y su cuerpo salió disparado hacia atrás como una cometa rota, estrellándose violentamente contra las ruinas y perdiendo completamente el conocimiento. Genji. Erza, encontrando fuerzas de alguna parte, corrió tambaleándose. Ella abrazó a Genji por detrás, presionando su mejilla con fuerza contra su ancha espalda. Al sentir el calor que emanaba de él, el corazón de Erza finalmente se tranquilizó. Ganamos, Erza. Vámonos, salgamos de aquí. Genji enfundó a Ryujin Haka y se giró para sostener los hombros de Erza. Observó la tambaleante estructura de la torre que los rodeaba, comprendiendo que estaba a punto de derrumbarse por completo y que debían evacuar de inmediato. Justo cuando los dos estaban a punto de moverse, se produjo una anomalía en el cielo. El cielo nocturno, originalmente oscuro, se abrió de golpe y un enorme círculo mágico que emitía una luz sagrada tomó forma por completo. Aterradoras fluctuaciones de poder mágico se oprimían con peso físico, haciendo que el aire circundante se sintiera increíblemente denso. Esto es malo, Eterion ya ha tomado piedad. Genji frunció el ceño, mirando el enorme círculo mágico. Ese poder destructivo ya se había fijado en la Torre del Paraíso. Aunque les crecieran desgraciadamente ahora, no podrían escapar del radio de la explosión antes de que el ataque cayera. Erza también presentó la proximidad de la muerte. Miró a Genji, que estaba justo delante de ella, y de repente la invadió una oleada de ternura sin precedentes. En los últimos momentos de su vida, no quería dejar más remordimientos. Quería decir todo lo que había guardado en su corazón. Zhongwei, en realidad, siempre he querido decírtelo. Erza se sonrojó, un suave brillo resonó en sus ojos. Armándose de valor, se puso ligeramente de puntillas, deseando expresar sus sentimientos al hombre que la había salvado una y otra vez. Si tienes algo que decir, espera a que hayamos sobrevivido para decirlo. Genji extendió la mano repentinamente y presionó suavemente su dedo contra los labios de ella, interrumpiendo su confesión. Alzó la vista, con un espíritu de lucha frenético ardiendo en sus ojos mientras miraba fijamente el destructivo círculo mágico en el cielo. Voy a reducir esa cosa a cenizas por completo. Genji alzó a Erza en brazos y caminó rápidamente detrás de un muro de carga relativamente sólida. Dejó a Erza en el suelo con cuidado, se giró para mirar al cielo y flexionó ligeramente las rodillas, preparándose para saltar. Auge. El suelo bajo los pies de Genji se derrumbó. Explotó con todo su poder mágico, y todo su ser salió disparado directamente hacia el enorme círculo mágico en el cielo como un meteorito al revés. Que todo en el universo se convertirá en cenizas. Ryujin Haka, completamente liberado. Genji dejó escapar un rugido ensordecedor en pleno vuelo. Sin reservas, vertió todo el poder mágico de su cuerpo en su Zanpakuto. Las llamas doradas se expandieron, envolviendo todo su cuerpo y haciendo parecer un sol deslumbrante que surge en la noche oscura. En el mar, el desastre ya había llegado. La enorme atracción gravitatoria provocada por la formación de Eterion desencadenó un aterrador tsunami. Olas gigantescas de decenas de metros de altura se estrellaron contra la costa, y la lancha rápida mágica, Natsu y los demás fueron aplastados como un juguete por las enormes olas. Todos, agárrense de mí. Jubia gritó en el agua, mientras sus manos formaban frenéticamente sellos. Usó todas sus fuerzas para condensar una enorme esfera de agua, envolviendo a todos los que habían caído al agua y luchando por mantener el equilibrio en medio de las violentas olas. Todavía en estado de shock, todos miraron a través de la esfera de agua hacia el cielo. Mira. Ese es el hermano Zhongwei. Lucky señaló la deslumbrante bola de fuego dorado en el cielo, tapándose la boca con la mano, atónita. Ante este Eterion destructor del mundo, la figura del hombre parecía minúscula, pero a la vez decidida. Está loco. Va a enfrentarse a Eterion de frente. Los ojos de Grace se abrieron de par en par y sintió que se le entumecía el cuero cabelludo.
Aquella era el arma definitiva del Consejo, un poder capaz de destruir una nación. Genji realmente quería bloquear esa luz de destrucción solo con su propia fuerza. Capítulo 156. Enfrentamiento explosivo adelante. Hermano mayor Zhongwei. Haz volar esa basura. Natsu estaba pálido por el mareo, pero ahora agitaba los puños con entusiasmo. Rugió con fuerza hacia el cielo, transformando toda su confianza y expectativas en víctores ensordecedores. En el cielo, finalmente se produjo la colisión. El Eterión se transformó en un pilar de luz destructiva que conectaba el cielo y la tierra, cayendo violentamente. Genji, encarnado como un sol dorado, no se inmutó y se estrelló con ferocidad contra el pilar de luz. Dos fuerzas extremas se enfrentarán en una lucha de vida o muerte en el aire. Ayuda arde por mí. Los ojos de Genji estaban muy abiertos, e incluso se le marcaban las venas enrojecidas por las comisuras de los ojos debido al esfuerzo excesivo. Agotó sus últimas fuerzas para equilibrar a Ryujin Haka. Las llamas doradas fluían contra el pilar de luz, comenzando a incinerar frenéticamente esa energía mágica pura. Ocurrió un milagro. Ante las llamas incomparablemente abrumadoras de Genji, el pilar de luz del Eterión se encendió poco a poco. El mar dorado de fuego se expande rápidamente por todo el círculo mágico. Acompañado de una explosión ensordecedora, aquel círculo mágico que simbolizaba la destrucción quedó completamente reducido a cenizas, disipándose en el cielo nocturno. La crisis se evitó, pero Genji también había agotado su poder. Las llamas de su cuerpo se apagaron y Ryujin Haka volvió a su forma de espada ordinaria. El exhausto Genji cerró los ojos, mientras su cuerpo caía rápidamente desde miles de metros de altura como una cometa con la cuerda rota. Zhongwei. Erza corrió frenéticamente entre las ruinas. Pisó imprudentemente los escombros que se derrumbaban constantemente, con la mirada fija en la figura que caía en el cielo. Ella extendió los brazos y lo sujetó con firmeza justo en el momento en que Genji estaba a punto de caer al suelo. El fuerte impacto provocó que ambos rodaran varias veces por el suelo antes de detenerse. Erza abrazó con fuerza a Genji, mientras las lágrimas corrían sin control por sus mejillas. Miró al hombre pálido y de ojos cerrados que tenía en brazos con un miedo terrible, aterrorizada de que nunca volviera a despertar. Genji abrió lentamente los ojos, dejando ver una sonrisa débil pero cálida. Genji le dijo con una sonrisa que su pesadilla había terminado. Sí, el despertado de mi pesadilla. Erza abrazó con fuerza a Genji, escondiendo su cabeza en su pecho. Su voz denotaba un sollozo, pero sobre todo era el alivio de haber sido liberado de una pesada carga. La torre del paraíso que la había atormentado durante 8 años, el grillete que aprisionaba su alma, finalmente se hizo añicos por completo en ese instante. Entonces, ¿puedes decir lo que no terminas de decir antes? Genji se obligó a incorporarse, con la mirada puesta en Erza con ternura. Extendió la mano y le secó con delicadeza las lágrimas que asomaban en el rabillo de los ojos. Con una sonrisa pícara en los labios, esperó en silencio su respuesta. 2 manchas carmesí salpicaron las mejillas de Erza. Su rostro, que siempre había sido heroico e imponente, ahora reflejaba la timidez de una jovencita. Apartó la mirada apresuradamente, sin tener a dónde ir con las manos, y con el corazón latiéndole con fuerza, como un ciervo en el pecho. Erza tartamudeó durante un buen rato antes de finalmente calmar su respiración. Giró la cabeza, cerró los ojos, reunió todo su valor y presionó sus suaves labios contra los de Genji. Fue un beso espontáneo, pero incomparablemente sincero. Genji se quedó un poco desconcertado, y luego una sonrisa brilló en sus ojos. Tomó la iniciativa, extendiendo el brazo para rodear la esbelta cintura de Erza y profundizando el beso. La brisa marina soplaba y la atmósfera sobre las ruinas se tornó increíblemente romántica. No tienes permitido contarle esto a nadie. ¿Me oyes? Erza apartó a Genji, jadeando, con el rostro tan rojo como una manzana madura. Fingió su habitual porte majestuoso y lanzó una feroz advertencia, pero su mirada esquivada delató por completo su nerviosismo. Genji alentó y acentuó. Mientras se miraban, la atmósfera se tornó ambigua una vez más. Justo cuando instintivamente se inclinaban, preparándose para besarse de nuevo, oigan. Erza. Hermano mayor Zhongwei. ¿Dónde están? La voz extremadamente penetrante y fuerte de Natsu provino repentinamente del otro lado de las ruinas. Acto seguido, Natsu, Gray, Lucky, Appy y los demás asomaron la cabeza por detrás de un montón de escombros, tropezando de lleno con esta incómoda escena. Sí. Parece que no llegamos en el momento adecuado.
Api se tapó la boca con sus patitas, dejando escapar una risa traviesa. Erza apartó a Genji como si la hubieran electrocutado y se puso de pie rápidamente, fingiendo sacudirse el polvo del cuerpo, pero el rubor que le llegó hasta las orejas no pudo ocultarse. 3 días después, el Akane Resort Hotel. Las olas rompían contra la playa dorada, y la luz del sol era tan brillante que provocaba una sensación de alegría. Todos descansaban allí, disfrutando de la tranquilidad tras la gran batalla. Lucky aún se recuperaba en su habitación debido al agotamiento mágico, mientras que Jubia ya se había dirigido impacientemente al gremio Fairy Tail antes de tiempo. En el balcón exterior del hotel. Erza miró a Sho, Simón, Wally y Miliangue frente a ella, con los ojos llenos de renuencia a separarse. Ella los había invitado sinceramente a unirse a Fairy Tail, con la esperanza de estar para siempre con esos compañeros con los que había crecido. Lo siento, hermana mayor, no podemos quedarnos. Sho negó con la cabeza, con una sonrisa de alivio en el rostro. Miró el vasto mar, con los ojos llenos de anhelo por el futuro. Habían estado encerrados en la torre durante demasiado tiempo. Ahora, querían ver el mundo real. No queremos causarles más problemas. Queremos salir a explorar el mundo por nuestra cuenta, encontrar nuestro propio camino. Simón dio un paso al frente y le dio una palmada en el hombro a Sho. Wally se subió las gafas de sol mientras Miliangue sostenía un pequeño gato. Todos asintieron enérgicamente. Habían tomado la decisión de medir el mundo con sus propios pies. Erza se mostró muy receptiva en su interior, pero optó por respetar su decisión. Ella calmó sus emociones y regresó a su habitación. Cuando volvió a salir, se había puesto esa magnífica armadura diseñada específicamente para las despedidas. Sostenía una larga lanza y caminaba delante del grupo con expresión solemne. Ya que habéis tomado una decisión, no intentaré convenceros de que os quedéis. Erza clavó la lanza con fuerza en el suelo, con voz fuerte y majestuosa. Miró a cada uno de ellos a la cara y recitó en voz alta las antiguas y sagradas reglas de despedida del gremio Fairy Tail. Primero. A lo largo de tu vida, jamás debes proporcionar información a nadie que sea hostil al gremio. Segundo. Jamás debes tener contacto privado con clientes anteriores para no perturbar el orden del gremio. Tercero. Aunque nuestros caminos se diferencian, nunca debes olvidar a esos valiosos compañeros. Debes seguir viviendo con fuerza para siempre. La voz de Erza resonó en la brisa marina, provocando que a todos los presentes se les humedecieran los ojos. Mientras se recitaba la última regla, Natsu, Gray y los demás actuaron simultáneamente. Rugido de dragones de fuego. Ice Make. Fuegos artificiales. Brillantes llamas mágicas y fuegos artificiales de cristal de hielo florecieron en el cielo, decorando el firmamento diurno con colores vibrantes. Esta fue la singular ceremonia de despedida de Fairy Tail, en la que se utilizó la magia más apasionada para iluminar el camino de los compañeros que partían. Sho y los demás abordarán Largaón, el barco de pasajeros de distancia. Capítulo 157. El gremio renace. El silbato del barco sonó largo y fuerte mientras el buque de pasajeros se alejaba lentamente del puerto. Sho, Simón, Wally y Miliangue estaban de pie en la cubierta, agitando las manos frenéticamente, con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. En la orilla, gritaron sus despedidas a Erza y Genji. Tras descansar unos días más, las heridas de todos habían sanado casi por completo y aprendieron el viaje de regreso a Magnolia. Cuando abrieron las puertas de la ciudad y caminaron por las calles conocidas hasta la dirección original del gremio, todos quedaron atónitos. Las ruinas que habían sido destruidas por Phantom Lord habían desaparecido, y en su lugar se alzaba un edificio completamente nuevo. ¿Este es nuestro gremio? Los ojos de Natsu se abrieron de par en par, y su mandíbula casi tocó el suelo. El edificio que tenían delante era más del doble de grande que antes, con imponentes agujas, magníficas vidrieras y un enorme emblema gremial que brillaba a la luz del sol, lo suficientemente grandioso como para ser un castillo. Todos caminan hacia el gremio, llenos de alegría. Esto es demasiado exagerado. Los ojos de Natsu se abrieron de par en par, con la boca abierta. Corrió emocionado alrededor de la entrada, agitando las manos en el aire. Sí. Es como el castillo de un rey. Api volaba en el aire, sus patitas aplaudiendo con entusiasmo. Genji caminaba en medio de la multitud, observando este gremio recién inaugurado, y no pudo evitar sonreír. Empujó las pesadas puertas de roble y el intenso aroma a café los recibió. En el espacioso patio al aire libre, se dispusieron filas de exquisitas sombrillas y mesas de centro.
Muchos miembros del gremio estaban sentados allí, disfrutando cómodamente de su té de la tarde. En un rincón del patio, una tienda de comestibles decorada con un estilo llamativo resultaba especialmente atractiva. Marcus estaba de pie detrás del mostrador, sosteniendo un megáfono de cristal mágico y gritando con entusiasmo. No te lo pierdas al pasar. Camisetas oficiales de edición limitada de Fairy Tail. Y las últimas insignias conmemorativas del gremio. Cuando Marcus vio entrar a Genji y a los demás, sus ojos se iluminaron como dos grandes bombillas. Salió corriendo detrás del mostrador y los saludó con entusiasmo. Oh, hermano Zhongwei. Por fin has regresado. Marcus se frotó las manos, sonriendo de oreja a oreja. Esta es la tienda de mercancías que el maestro me ordenó abrir. Dijo que es para que aprenda a hacer negocios y genere algunos ingresos extra para el gremio. Genji asumió con la cabeza con impotencia. Esto era exactamente lo que haría el viejo avaricioso Makarov. Se giró hacia un lado y empujó a Lucky, que estaba detrás de él, hacia adelante. Ella es Lucky, una recién llegada al gremio. No tuvimos la oportunidad de presentarla como es debido en la Torre del Paraíso. Genji le presentó a Marcus. Oh, oh, oh. Así que es la señorita Lucky. Marcus miró a Lucky de arriba abajo, con la mirada inquieta. Se dio la vuelta y empezó a rebuscar debajo del mostrador. ¡Tada! Marcus sostenía en sus manos una figurita mágica increíblemente exquisita, presentándosela a los dos como si fuera un tesoro. Era una figura a escala de Lucky. La Lucky de la figurita llevaba un bikini muy revelador, y con solo tocarla ligeramente, la prenda exterior se caía automáticamente. Este es el tesoro más preciado de la tienda. La figurita de edición limitada Striptease de la señorita Lucky. Solo 50.000 J. Marcus gritó, promocionando el artículo. En ese preciso instante, el aire quedó en silencio. Las mejillas de Lucky se pusieron de un rojo brillante a una velocidad visible a simple vista, e incluso pequeñas columnas de humo blanco se elevaron desde la parte superior de su cabeza. Tú, ¿qué clase de basura estás vendiendo, imbécil? Lucky gritó de vergüenza y furia. Se agarró la cabeza con ambas manos, deseando poder cavar un hoyo en la tierra y enterrar allí. Genji se quedó a un lado, y su mirada se detuvo involuntariamente en la figurita durante un par de segundos. Dio dos toses secas, intentando disimular su vergüenza. La artesanía es bastante detallada. Genji murmuró en voz baja. En cuanto terminó de hablar, un frío helado le recorrió la espalda hasta los huesos. Erza apareció detrás de Genji en algún momento. Su rostro estaba tan negro como el fondo de una olla, y las venas de su frente se le hinchaban. Genji, ¿a dónde miras con la mirada? La voz de Erza era tan fría que podía congelar el hielo. Antes de que Genji pudiera explicarse, Erza lo agarró de la oreja y lo arrastró sin piedad hacia el salón del gremio. ¡Ay, ay, ay! Erza, escúchame, estaba criticando este tipo de cosificación de las mujeres. Genji gimió durante todo el camino mientras lo arrastraban al salón. Al entrar en el salón, todos quedaron conmocionados por la escena que tenían ante sí. El espacio interior era más del doble de grande que antes. La primera planta no solo contaba con un amplio bar y salón, sino que además se había construido una gran piscina cubierta en la parte trasera. El agua cristalina de la piscina brillaba bajo la iluminación mágica. Y debajo de las escaleras, se había habilitado una zona de ocio subterránea especialmente diseñada, repleta de diversas máquinas recreativas y mesas de billar. Genial. Voy a nadar. Natsu vitoreó, se quitó la camisa y se zambulló en la piscina como una bala de cañón. Tu chapuzón fue terrible, mira esto. Gray, para no quedarse atrás, se desnudó hasta quedarse en ropa interior en cuestión de segundos y saltó tras él. Justo cuando todos se maravillaban del lujo del nuevo gremio, ejem. Dos toses secas se oyeron desde la barandilla del segundo piso. Makarov estaba allí de pie, con su característico traje de payaso a rayas y las manos a la espalda. Bienvenidos a casa, mocosos. Makarov observó a la multitud animada que se encontraba abajo con una amable sonrisa en el rostro. Se aclaró la garganta e hizo un gesto hacia un lado. Hoy quiero presentarles a todos a un nuevo compañero. Una mujer vestida con un vestido azul oscuro y un sombrero de fieltro salió de detrás de Makarov. Era Jubia. Hola a todos, soy Jubia, por favor cuiden de mí. Jubia hizo una leve reverencia. Su mirada recorrió rápidamente la multitud, y cuando vio a Gray, que estaba jugando con Natsu en la piscina, sus ojos se transformaron en corazones. Ah. Gray, Sama se ve tan guapo sin ropa.
Jubia se cubrió las mejillas ardientes con ambas manos, retorciendo el cuerpo de forma antinatural, completamente inmersa en su propio mundo. Los miembros del gremio rieron amistosamente, dando la bienvenida al nuevo miembro. Sin embargo, Makarov no había terminado de hablar. Además de Jubia, hay otra persona. La expresión de Makarov se tornó seria de repente. Extendió su dedo anular y señaló el rincón más remoto y oscuro del pasillo. Todas las miradas siguieron la dirección que señalaba con el dedo. En una mesa redonda en aquel rincón, estaba sentado un hombre alto con el pelo negro, parecido al de un erizo. Sostenía una bandeja de hierro, se la metió en la boca y, al masticarla, hizo un crujido con los dientes apretados. Tras ver con claridad el rostro del hombre, todo el gremio quedó en un silencio sepulcral. Gagel. Natsu saltó de la piscina. Llamas abrasadoras envolvieron sus puños, y el intenso calor evaporó el agua de la piscina circundante, convirtiéndola en una gran nube de niebla blanca. ¿Qué haces aquí, idiota? Capítulo 158. Genji se convierte en el maestro del gremio. Natsu dejó escapar un rugido furioso. Gray también salió rápidamente del agua, cruzando las manos sobre el pecho mientras un frío penetrante se extendía por todo el pasillo. Dragón de hierro del señor fantasma, todavía tienes el descaro de entrar en Fairy Tail. La mirada de Gray era gélida mientras se preparaba para activar su magia de creación de hielo. Erza invocó directamente su espada larga. La hoja afilada apuntaba directamente a Gagel, que estaba en la esquina, y la feroz intención de la espada hizo que las mesas y sillas de alrededor crujieran bajo la presión. Maestro. ¿Qué está pasando aquí? Erza preguntó en voz alta, con el rostro lleno de asombro. Este hombre era el culpable que había destruido personalmente su antiguo gremio y había clavado a Levi y a los demás a un árbol para exhibirlos públicamente. Ante la ira de todos, Gagel permaneció sentado, masticando el hierro que tenía en la boca sin expresión alguna, sin siquiera levantar un párpado. Carrera todos, alto. Makarov gritó, y su poderosa presión mágica recorrió el salón, suprimiendo por la fuerza la magia de Natsu y los demás. Suspiré y saltó desde el segundo piso. Phantom Lord se ha disuelto, y este joven ya no tiene a dónde ir. Makarov se acercó a todos con voz grave. Como maestro del gremio Fairy Tail, no puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo un joven perdido cae completamente en la oscuridad. Es mi responsabilidad guiarlo por el camino correcto. Tras escuchar la explicación de Makarov, todos seguían enfadados, pero no continuaron atacando. Como es decisión del maestro, no tengo nada más que decir. Erza envainó su espada larga, pero su mirada permaneció fría. Pero lo estará vigilando. Si se atreve a hacer algo que perjudique al gremio, le cortaré la cabeza personalmente. Erza dejó atrás esas palabras con frialdad. En ese preciso instante, unos pasos firmes rompieron el punto muerto. Genji se abrió paso entre la multitud y caminó directamente hacia Gagel, que estaba en la esquina. Con cada paso que daba, el aura opresiva de aquel individuo fuerte aumentaba un poco más. El ambiente se volvió denso, pesando mucho en el corazón de todos. Genji se detuvo frente a la mesa redonda, mirando a Gagel desde arriba. Ya que te has unido a Fairy Tail, debes seguir las reglas de aquí. La voz de Genji resonó por todo el salón. Ve a disculparte con el equipo de Shadow Heart. Ahora mismo. El tono de Genji denotaba una autoridad firme. Gagel dejó de masticar. Levantó la vista, con sus ojos salvajes fijos en Genji. Sus miradas chocaron violentamente en el aire, como si pudieran saltar chispas. Justo cuando la atmósfera alcanzaba su punto de ruptura. Zhongwei, no es necesario. Levi salió de entre la multitud. Miró a Gagel, que tenía cicatrices, y negaba suavemente con la cabeza. Dejemos el pasado atrás. Puesto que el maestro lo ha aceptado, ahora es nuestro compañero. Ya lo he perdonado. La sonrisa de Levi era pura y cálida. Al oír esto, Gagel se quedó atónito por un momento. Bajó la cabeza, apretó los puños y no dijo nada. Genji miró fijamente a Gagel y no insistió más. Se dio la vuelta y caminó hacia la oficina del maestro del gremio en el segundo piso. Viejo, tengo algo que informarte. Genji abrió la puerta y se sentó en el sofá con una postura audaz. Cogió un vaso de leche de la mesa y se lo bebió de un trago. Makarov estaba sentado detrás de su escritorio, escuchando mientras Genji relataba todo lo que había sucedido en la Torre del Paraíso de principio a fin. Al oír que Heyal había sido derrotado y que Erza había superado su conflicto interno, Makarov se acarició la barba con satisfacción. Bien hecho, Zhongwei. Siempre me tranquilizas. Makarov cogió su copa de vino y dio un sorbo.
Miró a Genji, y su mirada se tornó algo extraño. Zhongwei, me estoy haciendo viejo. Últimamente siento que mis fuerzas me están fallando cada vez más. Makarov suspiró profundamente, con un tono que denotaba el cansancio del tiempo. He decidido ceder el puesto de maestro del gremio. Serás el octavo maestro del gremio de Fairy Tail. PFFT. El gran trago de leche que Genji acababa de tomar salió disparado como una fuente, cayendo de lleno sobre la cara de Makarov. El líquido blanco goteaba por la barba de Makarov. Tos, tos, tos. ¿De qué tonterías estás hablando, viejo? Genji se atragantó y tosió violentamente. Agitaba las manos frenéticamente, sacudiendo la cabeza como si fuera un sonajero. No quiero ser el maestro del gremio. Tener que lidiar con tantos documentos todos los días, limpiar el desastre que dejan esos idiotas como Natsu y pagar por los pueblos destruidos. ¿Acaso quieren que muera? Genji rechazó esta situación tan delicada sin dudarlo. Makarov cogió tranquilamente una toalla y se limpió la leche de la cara. No te presiones a negarte. En los ojos de Makarov brillaba la astucia de un viejo zorro. Es un honor supremo. No me rendiré fácilmente. Honra mi pie. Quien lo quiera, que se lo queda. Genji le estampó la toalla directamente en la cara a Makarov y se dio la vuelta para salir corriendo por la puerta. No quería que ese viejo zorro lo engañara para que firmara algún tipo de contrato de por vida. Justo cuando Genji salió corriendo del despacho del maestro y llegó a la barandilla del segundo piso, las luces del vestíbulo se apagaron repentinamente sin previo aviso. Todo el gremio quedó sumido en la oscuridad. ¿Qué ha pasado? ¿Hay un apagón? Natsu, volviste a quemar el centro mágico. Se produjo un alboroto en el pasillo. En ese preciso instante, un suave foco de luz blanca se iluminó desde el techo del escenario situado en el centro de la sala. Mirahane vestía un vestido largo blanco puro y estaba sentada tranquilamente en un taburete alto. Sostenía una guitarra acústica entre sus brazos, y su cabello plateado emitía un suave resplandor bajo la luz. Sonrió levemente al micrófono, mientras sus dedos pulsaban suavemente las cuerdas. El sonido nítido y agradable de la guitarra resonó por toda la sala. Entonces, la voz celestial y dulce de Mirahane resonó en el aire. La canción carecía de un ritmo intenso, solo de una agradable sensación de confort como la brisa primaveral. Esa melodía poseía un cierto poder mágico, que se filtraba poco a poco en el corazón de todos. Tras haber vivido la tragedia de la guerra del señor fantasma y la desesperación de la Torre del Paraíso, todos los miembros del gremio albergaban un agotamiento y un dolor indescriptibles. Pero en ese momento, la canción disipó todas las preocupaciones. Natsu estaba sentado tranquilamente en una mesa, con Api roncando sobre su cabeza. Guy se apoyó en una columna, con los ojos cerrados, escuchando en silencio. Erza sostenía una taza de té negro, y las líneas de su rostro se suavizaban cada vez más. La canción terminó. La sala permaneció en silencio durante unos segundos, para luego estallar en un estruendoso aplauso y vítores. Eso fue hermoso. Hermana Mira. Bis. Mirahane sonriente e hizo una reverencia a todos, luego bajó del escenario con su guitarra en la mano. A continuación, demos la bienvenida a nuestro siguiente artista. Marcus anunció en voz alta por el micrófono. El foco volvió a encenderse. Cuando todos vieron claramente quién estaba en el escenario, los vítores se les quedaron atascados en la garganta. Gagel vestía un traje blanco que le quedaba fatal y un sombrero de copa exagerado. Sostenía una guitarra eléctrica de aspecto extravagante y posaba frente al micrófono, según él, con una pose que le parecía genial. Capítulo 159. Ondas sonoras atronadoras Ejem. Gagel se aclaró la garganta. Esta canción la escribí yo mismo. Shobidorobob. Rasgueó las cuerdas de su guitarra eléctrica. Tandido. Un ruido áspero y ensordecedor rasgó el aire. Acto seguido, Gagel comenzó a cantar. Shobidorobob. Mi puño de hierro. Shobidorobob. Aplastándolo todo. El sonido era como el de clavos de hierro oxidados arañando frenéticamente el cristal, o como el de cientos de patos a los que les estrangulan el cuello al mismo tiempo. Fue terriblemente, imperdonablemente malo. Mis oídos. Me van a sangrar los oídos. Lucky se tapó los oídos con dolor, revolcándose frenéticamente por el suelo. Que se detenga. ¿Es esto un arma sónica? Guy se agarró la cabeza con fuerza, sintiendo como si su cráneo estuviera a punto de estallar. Los miembros del gremio cayeron uno tras otro, sus lamentos subiendo y bajando sucesivamente. ¿Qué clase de mierda de perro estás cantando, cabrón? Natsu no pudo soportarlo más.
Saltó sobre una mesa, señaló a Gagel en el escenario y maldijo en voz alta. Si fatal suena, bájate del escenario. La actuación de Gagel se vio interrumpida y su expresión se ensombreció. Blandió la guitarra eléctrica como un mazo hacia Natsu. Dragón de fuego, estás buscando la muerte. Natsu esquivó la guitarra, con llamas que se encendieron en sus puños, y se lanzó hacia adelante sin dudarlo. Los dos se enredaron formando una bola en el escenario. Los sordos golpes de los puños contra la carne resonaban continuamente. Ja ja ja. Bien hecho. Natsu, aplaste ese trozo de hierro. Gai se mantuvo a un lado, riendo con regocijo ante la desgracia. Sin embargo, mientras se retiraba, Natsu le dio una patada a Gai en la cara. Gai salió disparado hacia atrás, derribando casualmente la mesa que estaba delante de Erza. Sobre la mesa había un pastel de fresa de edición limitada que Erza había estado esperando con ansias durante toda la tarde. En ese instante, el tiempo pareció ralentizarse. Erza observar impotente cómo aquel exquisito pastel de fresa describía una parábola en el aire, para luego caer pesadamente al suelo. Chapoteo. La crema salpicó por todas partes. Erza se quedó paralizada. Sus ojos perdieron su brillo, y todo su ser quedó envuelto en una aura espesa, negra y asesina. Apresura, un hombre. Elfman agitaba los puños, preparándose para unirse a la refrigeradora, cuando dio un gran paso hacia atrás. Con un pie, aterrizó perfectamente sobre el pastel de fresa que había caído al suelo, aplastándolo por completo hasta convertirlo en una pasta. Efecto. Una aterradora cantidad de poder mágico brotó del cuerpo de Erza. Desenvainó su espada larga, con los ojos brillando rojos, como una shura saliendo del infierno. Malditos, devuélvanme, mi pastel. Erza rugió, y su espada larga se convirtió en una vendaval que arrastró a Gai y a Elfman juntos. Este acto fue la chispa que encendió la mecha. Quítate de mi camino. Kana alzó un barril de alcohol y lo estrelló violentamente en todas direcciones. Todo el salón del gremio se vio envuelto en una pelea sin precedentes. Mesas y sillas volaban por todas partes, luces mágicas destellaban a nuestro alrededor y gritos y maldiciones se entrelazaban. Genji estaba sentado en la barandilla del segundo piso, con un vaso de jugo de frutas en la mano, observando impotente la farsa que se desarrollaba abajo. En ese preciso instante, una silla en llamas silbó en dirección a su rostro. Estallido. Genji agitó la mano con indiferencia, y la silla se convirtió en cenizas en el aire. Suspiré, con una expresión de impotencia en sus ojos. Menudo grupo de idiotas que no pueden dejar a nadie en paz. Una brillante llama dorada brotó del cuerpo de Genji. Saltó al suelo, uniéndose directamente a la refrigeración que se desarrollaba abajo. Silencio todos. Un mar de llamas doradas estalló entre la multitud, lanzando por los aires a varios miembros que se estaban golpeando entre sí. Media hora después, el salón del gremio se había convertido en un completo desastre. Natsu tenía los dos ojos morados y todavía le colgaba sangre de la comisura de los labios. Yacía tendido en el suelo, cubierto de astillas de madera, mirando fijamente al techo. Ja 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 ja, Natsu soltó una carcajada sonora de repente. Observó a sus compañeros, que también estaban magullados y maltrechos, pero que seguían discutiendo entre sí, sintiendo una indescriptible sensación de satisfacción. De eso se trata Fairy Tail. Natsu suspiró con emoción. La puesta de sol vespertina alargaba las sombras de los árboles. Magnolia, puerta sur del parque. Gagel se vio obligado a refugiarse bajo un grueso roble. Estallido. Jet le propinó una potente patada voladora que impactó con fuerza en el abdomen de Gagel. Gagel dejó escapar un gemido ahogado, su cuerpo se estrelló contra el tronco del árbol y la sangre brotó de la comisura de su boca. Maldito seas. ¿No eras igual de arrogante cuando nos clavaste al árbol en aquel entonces? Toy blandía gruesas enredaderas, azotando continuamente el cuerpo de Gagel con ellas como si fueran un látigo. El sonido de carne desgarrándose resonó en el parque vacío. Ante los ataques fulminantes de ambos, Gagel se cubrió la cabeza con las manos, cubriéndola con fuerza. No se defendió, ni siquiera usó una pizca de poder mágico. Lo soportó en silencio, dejando que la sangre tiñera de rojo su traje blanco. ¡Alto! Rápido, deténgase. Levi corrió desde la distancia. Al ver a Gagel cubierto de sangre, se le llenaron los ojos de lágrimas. Jet. Troy. No le pegues más. Ya lo he perdonado. Levi se abalanzó hacia adelante, intentando detenerlos. En ese preciso instante, el cielo, que hasta entonces estaba despejado, se nubló repentinamente y se oyó un trueno.
El aire estaba impregnado del penetrante olor a ozono. Retumbar. Un violento rayo, tan horrible como un cubo, cayó sin previo aviso, impactando con fuerza entre Gagel y Shadowheart. La violenta onda expansiva del rayo lanzó a Jet y a Droid por los aires al instante. Menuda panda de basura repugnante. Una voz arrogante surgió del interior del relámpago. Laxus, ataviado con su abrigo de piel y con relámpagos dorados crepitando alrededor de su cuerpo, salió a grandes zancadas. Bajó la mirada hacia Gagel, que yacía en el suelo, con los ojos llenos de desdén. La imagen de Fairy Tail se ha perdido por completo por culpa de gentuza como tú. Laxus alzó su mano derecha, y un violento relámpago se concentró frenéticamente en su palma, emitiendo el sonido ensordecedor de 1000 pájaros piando. Como el viejo no se atreve a hacerlo, limpiaré la casa yo mismo. En los ojos de Laxus brillaba una cruel intención asesina. Bajó la mano de un golpe, y aquella bola de relámpagos, capaz de calcinar a una persona, se dirigió directamente a la cabeza de Gagel. Gagel cerró los ojos. Justo en ese momento crítico, un rayo de luz dorada atravesó el aire como un meteorito. Sonido metálico. El nítido sonido de una espada al ser desenvainada resonó en el cielo. Ryujin Haka fue desenvainada. Una energía de espada de llama dorada extremadamente comprimida se disparó hacia el cielo, impactando de lleno en la bola de relámpagos. Efecto. El rayo fue destruido por las violentas llamas, convirtiéndose en innumerables chispas eléctricas que se disiparon en el aire. Genji permanecía de pie, empuñando su espada larga, como un dios de la guerra inquebrantable. Se plantó firmemente frente a Gagel. Las llamas doradas que aún permanecían en la hoja de Ryujin Haka chamuscaron la hierba circundante, convirtiéndola en un amarillo crujiente. Se dio la vuelta, con la mirada fija en Laxus, que estaba frente a él. Capítulo 160. Camaradas. La risa loca de Laxus ya se ha unido a Fairy Tail. Es nuestra camarada. La voz de Genji era baja y transmitía una sensación de opresión. Ya ha sido castigado por los errores que cometió. Ese golpe de hace un momento, ¿intentabas matarlo? Genji lo acusó con la dureza, negándose a retractarse. Camarada. Laxus actuó como si hubiera escuchado una broma cósmica, inclinando la cabeza hacia atrás y soltando una carcajada arrogante. No uses palabras tan repugnantes para darme náuseas. Dejó de reír, y su mirada se volvió siniestra y desquiciada. El gremio es ahora un basurero. Amontonan todo tipo de basura. Es precisamente por culpa de estos supuestos camaradas que los fuertes se vuelven débiles. Laxus extendiendo los brazos, y el rayo dorado que recorría su cuerpo se volvió aún más frenético. Solo la fuerza poderosa es la verdad absoluta. Mientras su voz se apagaba, dos poderes mágicos inmensamente aterradores chocaron en Southgate Park. Por un lado estaba el rayo dorado de Laxus, de una violencia incomparable, que parecía listo para desgarrar el firmamento. Del otro lado estaban las llamas doradas de Genji, tan abrasadoras como el sol y capaces de incinerar cualquier cosa. En ese instante, el aire dejó de fluir. La fuerte presión aplastó las hojas caídas en el suelo hasta convertirlas en polvo, y varios árboles grandes cercanos crujieron y se quebraron bajo la fuerza de la tormenta mágica, siendo arrancados de raíz por completo. Los residentes que paseaban por el parque gritaron de terror y huyeron en todas direcciones. ¡Monstruos! ¡Corran! Los gritos de los transeúntes subían y bajaban uno tras otro. Laxus ladeó ligeramente la cabeza, echando un vistazo a la multitud que huía presa del pánico en la distancia. Frunció ligeramente el ceño. Era arrogante, pero no hasta el punto de causar numerosas bajas civiles en un momento como este. Eso le acarrearía un sinfín de problemas con el Consejo Mágico. TCH. Laxus soltó un resoplido frío y retiró lentamente el rayo descontrolado de su cuerpo. Genji, no puedes protegerlos para siempre. Laxus se dio la vuelta, dejando tras de sí solo una silueta arrogante. Este gremio débil e incompetente pronto estará completamente bajo mi control. Cuando llegue ese momento, los eliminaré a todos, pedazos de basura. Laxus se alejó a grandes zancadas. En lo más profundo de su ser, la rabia le hervía como algo tangible. El plan para apoderarse de Fairy Tail debía ponerse en marcha de inmediato. Al ver a Laxus desaparecer al final de la calle, Genji se dio la vuelta. Miró a Gagel, que estaba apoyado contra el tronco de un árbol, cubierto de sangre. ¿Todavía puedes mantenerte en pie? Genji preguntó con indiferencia. Gagel apretó los dientes, soportando el dolor mientras se apoyaba con dificultad en el tronco del árbol para ayudarse a ponerse de pie. Miró fijamente a Genji, con los ojos llenos de confusión.
¿Por qué? ¿Por qué me salvaste? La voz de Gagel era ronca. Yo fui quien destruyó tu gremio. Incluso si solo hubieras visto cómo me mataban a golpes, habría sido lo justo. Genji lo miró con una mirada serena. Lo acabo de decir. Genji habló con énfasis, palabra por palabra. Un mago de Fairy Tail jamás abandonará a un compañero a su suerte. Mientras sigas luciendo el emblema del gremio en tu cuerpo, estará a tu lado. Estas palabras golpearon el corazón de Gagel con la fuerza de un martillo. Gagel quedó paralizado, incapaz de hablar durante un largo rato. Le costaba dar un paso, pasando junto a Genji y caminando paso a paso hacia Levi, Jet y Groy. Bajo las miradas sorprendidas de los tres, este mago cazador de dragones de hierro, otrora invencible, juntó las piernas y dobló la cintura. Hizo una profunda reverencia. Lo lamento. La voz de Gagel era rígida, pero muy sincera. Jet y Groy resoplaron con frialdad y apartaron la mirada sin decir nada. Levi miró al hombre cubierto de heridas que tenía delante, y sus ojos se enrojecieron ligeramente. Dio un paso al frente y le dio una palmadita suave en el hombro a Gagel. No te preocupes, ya te perdonamos hace mucho tiempo. Levi dijo con una sonrisa. Al oír esas palabras, el cuerpo de Gagel se tambaleó ligeramente. Se enderezó y, sin mirar a nadie, se dio la vuelta y caminó en silencio hacia el final de la calle bajo el sol poniente. Su espalda parecía algo solitario, pero era como si le hubieran quitado unas cadenas. En una lujosa residencia en Magnolia. La puerta principal fue empujada para abrirse. Laxus entró en el salón con una expresión terriblemente sombría. En el centro del salón, tres figuras llevaban mucho tiempo esperando. Señor Laxus. Fried, Bixlow y Evergreen se arrodillaron al unísono sobre una rodilla, con una actitud respetuosa. Laxus caminó hasta el asiento principal y se sentó pesadamente. Observó a la tribu del dios del trueno que tenía delante, y en sus ojos se desprendía una ambición manifiesta. Corre la voz. La voz de Laxus era fría y resuelta. El plan para apoderarse de Fairy Tail ha comenzado oficialmente. Quiero que el viejo y esos pedazos de basura sepan quién es el verdadero amo de este gremio. El tiempo pasó volando. En un abrir y cerrar de ojos, Magnolia dio la bienvenida a su festival anual más importante. El Festival de la Cosecha. Toda la ciudad estaba inmersa en un mar de alegría. Las amplias calles estaban adornadas con coloridas banderas y farolillos mágicos, y los pregones de los vendedores se mezclaban con las risas de los niños. Todos los residentes estaban afanosamente preparando el desfile de fantasía de esa noche. Genji y los demás terminaron sus tareas de patrulla del día y regresaron al gremio. En cuanto abrió la puerta, una música ensordecedora se balanceó sobre ellos. En el centro del salón del gremio, se había instalado en algún momento un amplio escenario en forma de T. El escenario estaba rodeado por los miembros masculinos del gremio, con los ojos muy abiertos como campanillas de cobre, emitiendo aullidos de lobo excitados. Marcus, vestido con un smoking brillante y con un micrófono en la mano, se situó al borde del escenario y anunció en voz alta. Damas y caballeros. El primer concurso de Miss Hada de Fairy Tail comienza oficialmente ahora. La voz de Marcus se expande por todo el salón a través de un cristal mágico de amplificación. La primera en subir al escenario es nuestra reina del bar. Las luces de la sala convergían en la entrada del escenario. Acompañado de un ritmo musical dinámico, Kana, luciendo un bikini negro extremadamente sexy y jugando con varias cartas mágicas en sus manos, subió al escenario con una pasarela segura de sí misma. Su impresionante figura quedó en todo su esplendor bajo los focos, y su piel color trigo irradiaba un brillo saludable y encantador. Kana se dirigió hasta el borde del escenario, se dio la vuelta y lanzó un beso al aire sumamente seductor al público que se encontraba debajo. ¡Oh! Los miembros masculinos del gremio se emocionaron y estallaron en vítores y gritos ensordecedores. Kana se desfiló con una sensual pasarela justo al frente del escenario en forma de T. El bikini negro que llevaba realzaba a la perfección su figura escultural. Su piel color trigo resplandecía con un brillo saludable bajo los focos. Observen con atención, todos. Kana sonrió con confianza. Sostuvo varias cartas mágicas entre las yemas de los dedos y las lanzó con fuerza al aire. Magia con cartas. Flores en flor. Las cartas que llenaban el aire se transformaron en innumerables y delicados pétalos de rosa. Los pétalos revoloteaban entre las luces del escenario. Kana dio vueltas bajo la lluvia de pétalos y lanzó otro beso al aire sumamente seductor. Capítulo 161. Todos petrificados. Caña. Eres tan hermosa.
Macao permanecía de pie bajo el escenario, con las manos ahuecadas alrededor de la boca y el rostro envejecido sonrojado por la emoción. Wakaba dejó escapar un silbido exagerado, con la baba prácticamente goteando de su boca. A continuación, nuestra mujer del agua, Jubia. Marcus sostuvo el micrófono y anunció en voz alta. Las luces del escenario adquirieron un tono azul intenso y misterioso. Un charco de agua de mar cristalina brotó lentamente desde detrás del escenario. El agua de mar se arremolinaba y se condensaba en el aire. Finalmente, adoptó la forma de Jubia. Su vestido largo había desaparecido, sustituido por un bikini de encaje azul oscuro. Su tez clara y las ondulaciones azules del agua se complementaban entre sí, irradiando un encanto único que entrelazaba pureza y seducción. Maestro Gray. ¿Es Jubia hermosa? Jubia se cubrió las mejillas con ambas manos, mirando a Gray desde abajo del escenario con corazones en los ojos. Gray tosió torpemente 2 veces y apartó la mirada, aunque las puntas de sus orejas adquirieron un tono rojo sospechoso. Fantástico. La mujer del agua. Los miembros masculinos que se encontraban debajo del escenario se estallaron una vez más en vítores entusiastas. La pasión del público se desató por completo y el ambiente alcanzó su punto álgido. Siguiente. La chica del cartel de nuestro gremio, Mirahane. La voz de Marcus subió una octava. Los vítores de la multitud se fueron apagando. Todos contenían la respiración, con los ojos muy abiertos, mirando fijamente hacia la entrada del escenario. Mirahane era la diosa reconocida del gremio. Su aparición sin duda sería uno de los momentos culminantes. Acompañado de una suave luz blanca. Mirahane subió al escenario lentamente con una dulce sonrisa. Hola a todos, preparó especialmente una magia de transformación única para esta competición. Mirahane dijo dulcemente. La multitud de abajo asentía frenéticamente, con las expectativas al máximo. Toma el control de la magia. Transformación. Mirahane juntó las manos y una nube de humo blanco la envolvió. El humo se disipó. Todo el recinto quedó en silencio. En el escenario apareció una criatura extremadamente extraña. Tenía el cuerpo pequeño y adorable de Happy, un gato azul. Pero sobre su cuello se encontró el rostro feroz y cubierto de uñas de Gagel. Sí. Soy Gagel. La extraña criatura usó la voz ronca y áspera de Gagel para pronunciar la frase característica de Happy. Sopló un viento frío. Grandes gotas de sudor frío aparecieron en el frente de todos los que estaban debajo del escenario. La atmósfera, antes abrasadora, descendió hasta el punto de congelación. ¿Qué clase de mirada maldita es esta? Natsu se asustó tanto que cayó de espaldas. Hermana Mira, ¿hay algún problema con tu sentido de la estética? El rostro de Lucky se contrajo incontrolablemente. Ejem. Bueno, demos la bienvenida al siguiente concursante. Marcus secó rápidamente el sudor frío de la frente, intentando en voz alta salvar la situación. La maga más poderosa del gremio, Erza. Acompañado de pasos resonantes. Erza subió al escenario. Todos pensaban que aparecería con una armadura pesada e imponente. Sin embargo, cuando las luces la iluminaron, todo el recinto volvió a guardar un breve silencio. Erza llevaba un vestido gótico lolita en blanco y negro. Varias capas de encaje adornaban el dobladillo de la falda. Llevaba una exquisita diadema con un lazo en la cabeza y sostenía una pequeña sombrilla en la mano. La normalmente majestuosa reina de las hadas ahora irradiaba un encanto irresistible. Las mejillas de Erza estaban tan rojas como manzanas maduras. Se pellizcó nerviosamente la esquina de la falda, mientras desviaba la mirada. de verdad te queda bien llevar esto puesto? Erza preguntó en voz baja. Efecto. Esta frase fue como una bomba de gran potencia que estalló directamente entre la multitud. ¡Qué mona! Lady Erza. Gammo es lo mejor. Los vítores se estallaron como un tsunami, casi haciendo volar el techo del gremio. Genji estaba de pie al fondo del público, mirando a Erza en el escenario, y no pudo evitar sonreír. Posteriormente, Levi y Visca también hicieron sus apariciones una tras otra. Levi lució un llamativo atuendo de animadora, con el que se veía juguetona y adorable junto a su Solid Scream Magic. Visca iba vestida como una vaquera salvaje del oeste, y sus pistolas mágicas giraban en un espectáculo deslumbrante. Todos recibieron una ronda de aplausos. La última. La maga novata, Lucky. Marcus gritó con fuerza. Lucky reguló su respiración y subió al escenario con paso firme, luciendo un brillante traje dorado de animadora. Ábrete. Puerta del Toro Dorado. Tauro.
Lucky alzó su llave espiritual celestial. Se preparó para realizar una enérgica coreografía de animadoras con Tauro. Justo cuando el poder mágico dentro de ella comenzaba a despertar. El espacio sobre el escenario se distorsionó repentinamente. Una mujer que sostenía un abanico plegable y llevaba gafas de media montura apareció de la nada. ¡Qué farsa tan aburrida! Evergreen lanzó una mirada burlona y aterrizó lentamente en el escenario. Evergreen, ¿no te olvidaste de registrarte? Lucky se quedó atónita por un momento, mirando con confusión a la mujer que apareció de repente. Evergreen no respondió. Sonrió con crueldad y se quitó las gafas lentamente. Un par de ojos que emitían un brillo inquietante se encontraron directamente con la mirada de Lucky. Ojos de piedra. Evergreen entreabrió sus labios rojos. Dos haces de luz gris salieron disparados de sus ojos, impactando en el cuerpo de Lucky. ¿Qué es esto? Los ojos de Lucky se abrieron de terror. Descubrió que sus piernas estaban perdiendo sensibilidad rápidamente. Una capa de petrificación de color blanco grisáceo se expande por sus pantorrillas como una plaga. En tan solo 2 breves segundos. El cuerpo de Lucky se puso completamente rígido. Manteniendo la postura de sostener la llave del espíritu celestial, se convirtió en una estatua de piedra sin vida. Carrero lucía. Natsu palideció de miedo y corrió hacia el escenario. Esperen. Miren el escenario. Gray agarró a Natsu y señaló el escenario, gritando. Todos siguieron la dirección del dedo de Gray. Todos quedaron conmocionados. Kana, Jubia, Mirahane, Erza, Levi, Visca. Todas las chicas que participaban en la competición se habían convertido, en algún momento desconocido, en estatuas de piedra de color blanco grisáceo. Sus expresiones quedaron congeladas en la risa y la sorpresa del segundo anterior. Siempre verde. ¿Qué estás haciendo? Makarov estaba furioso. Saltó desde la barandilla del segundo piso y una poderosa presión mágica envolvió todo el salón. Esta no fue idea mía, maestro. Evergreen se cubrió la boca con su abanico plegable y dejó escapar una risita. Retumbar. El techo del salón fue destruido inesperadamente violentamente por una fuerza bruta. Un cegador relámpago dorado recorrió la sala como un dragón salvaje. Las mesas y las sillas quedaron hechas pedazos, y las astillas de madera volaban por todas partes. Una figura alta y erguida, acompañada por un cielo lleno de relámpagos, aterrizó lentamente sobre la barandilla del segundo piso. Laxus llevaba puesto su pesado abrigo de piel. Su mirada era arrogante y fría. Detrás de él, Fried y Vixlow se situaban a ambos lados, con expresiones altivas. La tribu del dios del trueno, todos presentes. Laxus. Maldito seas, estás intentando iniciar una rebelión. Makarov señaló a Laxus, que se encontraba en el segundo piso, temblando de rabia. ¿Rebelión? No, viejo, solo estoy limpiando la basura del gremio. Capítulo 162. La ambición de Laxus. Laxus miró a todos desde arriba. Señaló a las chicas que estaban en el escenario, convertidas en estatuas. La guerra civil de Fairy Tail comienza oficialmente ahora. La voz de Laxus, amplificada por un rayo, resonó por toda la sala. Estas mujeres son mis rehenes. Las reglas son sencillas. Encuéntranos en Magnolia en un plazo de 3 horas y derrótame a mí y a la tribu del dios del trueno. Un brillo cruel resplandeció en los ojos de Laxus. Si no puedes hacerlo, o si te atreves a hacer alguna trampa, estas estatuas se convertirán en polvo y desaparecerán de este mundo para siempre. En cuanto dijo esto, todo el lugar se convirtió en un alboroto. Estás loco. Son tus camaradas. Los ojos de Macao estaban inyectados en sangre mientras rugía de ira. ¿Camaradas? No utilicen una palabra tan repugnante para insultarme. Laxus resopló con frialdad. El juego ha comenzado, basura. Lucha con todas tus fuerzas. Al apagarse su voz, las figuras de Laxus y la tribu del dios del trueno se convirtieron en rayos y desaparecieron del lugar. Genji estaba entre la multitud. Miró a Erza, que se había convertido en una estatua en el escenario, y una furia ardiente se encendió en sus ojos. Llamas doradas y abrasadoras brotaron incontrolablemente de su cuerpo. Laxus, estás buscando la muerte. La voz de Genji era fría y penetrante, como la de un Shinigami del infierno. Quítense todos de mi camino. Makarov rugió. Su cuerpo se expandió rápidamente mientras lanzaba magia gigante. Su enorme cuerpo estaba a punto de chocar contra el techo del gremio. Makarov dio zancadas amplias y cargó furioso hacia la puerta del gremio. Él mismo iba a atrapar a ese nieto desobediente y darle una lección. Estallido.
Se escucha un ruido sordo y fuerte. El enorme cuerpo de Makarov se estrelló contra un muro invisible e indestructible. La fuerte fuerza de retroceso lo hizo retroceder varios pasos. Fuerte, ¿qué está pasando? Makarov se agarró la frente magullada, con el rostro lleno de conmoción. Filas de caracteres antiguos que emitían luz púrpura aparecieron repentinamente en el aire, en la puerta del gremio. Esto es, el Jutsushiki de Fried. Después de que Makarov pudo ver claramente los personajes, su rostro se puso lívido. El contenido del Jutsushiki era claramente visible. Prohíbe la entrada y salida a cualquier persona mayor de 80 años, así como a las estatuas bastardo. Makarov blandió furiosamente su puño, del tamaño de un saco de arena, golpeando con rabia la barrera de luz púrpura. ¡Bum! 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 Todo el edificio del gremio temblaba violentamente. Pero esa barrera de Jutsushiki permaneció inamovible, lo suficientemente sólida como para infundir desesperación. Los movimientos de Makarov cesaron. Volvía a su pequeño tamaño original. Sabía que el Jutsushiki de Fried era una magia de reglas estrictas, y que era imposible romperla solo con la fuerza bruta. Estaba atrapado allí firmemente. Incapaz de salir a salvar a sus hijos. La frustración y la ira bullían con furia en la mente de Makarov. Giró la cabeza. Su mirada recorrió la multitud y se posó en Genji. La mirada de Makarov se volvió extremadamente seria. Zongwei. La voz de Makarov era ronca, revelando una súplica. Ve y detén a Laxus. Cuento contigo. Genji observó el rostro envejecido y cansado de Makarov. Asintió profundamente. Déjamelo a mí, viejo. Genji se dio la vuelta y las llamas doradas de su cuerpo retrocedieron rápidamente hacia su interior. Caminó a grandes zancadas hacia la puerta del gremio. Gray, separémonos. Será más eficiente. Genji dijo sin mirar atrás. Comprendido. Gray tenía las manos en los bolsillos y seguía con la mirada fría. Oh, 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 oh. Ve a darle una paliza a ese bastardo de Laxus. Natsu rugió emocionado. Los demás miembros del gremio también respondieron uno tras otro. La multitud, como una marea, arrolló a Genji y salió precipitadamente por la puerta del gremio. Iban a sacar a la tribu del dios del trueno a rastras de esta ciudad. En tan solo unos segundos. El salón gremial, originalmente ruidoso y abarrotado, pronto quedó vacío. Solo Makarov y aquellas estatuas inanimadas en el escenario quedaban. Laxus. Será mejor que te laves el cuello y me esperes. Natsu, con todo el cuerpo cubierto de llamas abrasadoras, rugió emocionado. Se impulsó con las piernas, con todo el cuerpo como una bala de cañón disparada desde un cañón, cargando directamente hacia la puerta del gremio. Estaba ansioso por usar el puño de hierro del dragón de fuego para estampar con fuerza el rostro arrogante de Laxus. Estallido. Se escucha un sonido de impacto extremadamente sordo. Natsu se estrelló con fuerza contra una barrera de luz púrpura. Las llamas que cubrían su cuerpo se extinguieron rápidamente. La fuerte fuerza de retroceso lo lanzó directamente hacia atrás. Natsu dio 2 volteretas en el aire, cayó pesadamente al suelo y se agarró la nariz, gimiendo de dolor. Me duele. ¿Qué demonios es esto? Natsu sintió tanto dolor que casi se le saltaban las lágrimas. Los pocos miembros que quedaban en el gremio estaban todos atónitos. ¿Por qué Natsu también rebotó? Api voló por los aires, con el rostro lleno de confusión. Las reglas del Jutsushiki de Fried establecieron claramente que solo restringe la entrada y salida a personas mayores de 80 años ya estatuas. Makarov frunció el ceño, mirando fijamente los caracteres morados de la puerta. Natsu no pareció tener ni de lejos 80 años. Esto violaba por completo las reglas lógicas del Jutsushiki. Justo cuando todos estaban confundidos. Los personajes morados de Jutsushiki que estaban en el aire se transformaron repentinamente. Las reglas originales desaparecieron y fueron reemplazadas por líneas de información completamente nueva. El informe de batalla se había actualizado. Jet, Toy contra Alzak. Ganador. Alzak. Al ver los personajes brillantes flotando en el aire, Makarov quedó conmocionado. En las calles de Magnolia. Genji caminaba rápidamente por los intrincados callejones. Alzó la vista también y vio esos originales caracteres morados en el cielo, formados por arte de magia. La mirada de Genji se volvió extremadamente fría y penetrante. Eso es todo. Genji se detuvo y resopló con frialdad. Ese tipo Fried no solo instaló un Jutsushiki en la puerta del gremio. También tendió innumerables trampas de Jutsushiki para forzar batallas en las calles de Magnolia.
La mente de Genji rápidamente descubrió la conspiración del enemigo. Una vez que los miembros del gremio se encontraban en las calles, quedaron atrapados a la fuerza en un área específica mediante el Jutsushiki. Las reglas del Jutsushiki deben ser: solo decidiendo un ganador se puede levantar la barrera de luz para escapar. Laxus, de verdad que te esforzaste mucho para obligar a tus compañeros a matarse entre sí. Genji presionó el puño y sus nudillos crujieron con fuerza. Dentro del salón del gremio, Makarov miraba fijamente el informe de batalla, que no dejaba de saltar y actualizarse en el aire. Macao contra Wakaba. Ganador. Wakaba Nat contra Lucky. Ganador. Nat. Cada línea de texto que cambiaba representaba a dos camaradas que una vez lucharon codo con codo, matándose el uno al otro. Las cifras fueron impactantes. En tan solo unos minutos. De los miembros que huyeron del gremio, el 70% ya había perdido su capacidad de combate. Dejen de pelear, por favor, padres. Capítulo 163. El contraataque de Genji. Makarov se llevó las manos al pecho con dolor. Miró aquellas palabras despiadadas, con el corazón destrozado. Había visto crecer a niños esos, pero ahora, debido a la ambición de Laxus, luchaban a muerte en las calles. En las calles. Genji siguió avanzando, buscando rastros de la tribu del dios del trueno. Reprimió su violenta intención asesina, haciendo todo lo posible por no provocar pánico entre los civiles. Oh, ¿no es este el mago de Fairy Tail, Genji? Una tía que llevaba una cesta de verduras lo saludó afectuosamente. ¿Hay algún evento importante en el gremio hoy? Veo a tu gente corriendo por todas las calles. La tía preguntó con una risita, completamente ajena a lo que estaba sucediendo en la ciudad. Genji se detuvo en seco. La frialdad de su rostro se desvaneció, siendo reemplazada por una suave sonrisa. Sí, el gremio está organizando un juego especial de escondite. Genji respondió cortésmente. Tía, hoy puede que haya bastante ruido en la calle. Deberías volver a casa y descansar un rato después de hacer la compra. Genji respondió en voz baja. Proteger a los civiles y no involucrar a personas inocentes en las batallas de los magos. Esa era su conclusión final como miembro de Fairy Tail. Mago, y un principio que jamás permitiría que Laxus pisoteara. La tía se acercó con una sonrisa y se dio la vuelta para marcharse. Justo en ese momento. Efecto. Una violenta explosión resonó repentinamente en una manzana no muy lejana. Una densa columna de humo se elevaba hacia el cielo. Los ojos de Genji se entrecerraron, y la gentileza de su rostro fue reemplazada por una aguda intención asesina. Se impulsó con las piernas, convirtiéndose en una imagen residual mientras se precipitaba en dirección a la explosión. Dentro del salón del gremio. Los informes de batalla se actualizaban sin cesar. Elfman contra Evergreen ganador. Siempre verde. Al ver este mensaje, el rostro de Makarov palideció aún más. Elfman era un mago poderoso en el gremio, pero incluso él había caído a manos de Evergreen. Maestro. Voy a buscar a la abuela por Liusica. Reedus gritó con ansiedad, agarrando con fuerza su pincel. Las pociones de la abuela por Liusica seguramente podrán disipar la magia de petrificación que afecta a todos. Tras decir esto, Reedus se dio la vuelta y corrió hacia la puerta trasera del gremio, intentando desviarse por el bosque. Sin embargo, medio minuto después, la fórmula mágica que flotaba en el aire se mueve una vez más. Reedus contra Fried ganador. Frito Fried cortó sin piedad la última vía de esperanza para rescatar a las niñas aterrorizadas. La desesperación, como una densa neblina, envolvía cada rincón del salón del gremio. ZZZT. El áspero sonido de la electricidad resonó de repente en el aire. Innumerables chispas doradas se entrelazaban y se acumulaban en el aire. La proyección mental de Laxus apareció de la nada frente a Makarov. Se quedó de pie con los brazos cruzados, mirando al sufriente Makarov. Jajaja. ¿Ves esto, viejo? Laxus soltó una risa salvaje y extremadamente arrogante. Este es el gremio del que tanto te enorgulleces. Estos son tus supuestos camaradas. Laxus señaló los nombres de los derrotados que aparecieron en el aire. Ante reglas tan severas, solo pueden atacarse entre sí como perros callejeros. La mirada de Laxus se volvió increíblemente siniestra. Ríndete, viejo. Tu era ha terminado. Anuncia tu jubilación inmediatamente y cede el cargo de maestro en mí. Laxus lo presionó paso a paso. Si me entregas el gremio, tendré piedad y disiparé la magia de petrificación que pesa sobre esas mujeres. Aguanta en tus sueños. Los ojos de Makarov se desorbitaron de rabia mientras señalaba la nariz de Laxus y maldecía.
Fairy Tail jamás será entregada a un bastardo despiadado como tú. ¿Es eso así? Laxus esbozó una mueca de desprecio, con el rostro lleno de burla. Entonces quédense aquí y observe atentamente. Vean cómo sus amados hijos caen uno a uno en charcos de sangre. Y usted, este amo incompetente, no puede hacer absolutamente nada. La proyección mental de Laxus se disipó lentamente en el aire, dejando solo aquellas palabras maliciosas resonando en el pasillo. Makarov se desplomó en el suelo. Parecía haber envejecido 10 años en un instante. Natsu golpeaba el suelo con rabia, mientras Aki lloraba angustiado a su lado. Los pocos que quedaron cayeron en una profunda desesperación. El tiempo transcurría minuto a minuto. El plazo para que las estatuas se convirtieran en polvo se acercaba cada vez más. Justo cuando todos estaban a punto de perder la esperanza. Todos, miren allá arriba. Api señaló de repente la fórmula mágica que flotaba en el aire y dejó escapar un agudo grito de sorpresa. Makarov levantó la vista rápidamente. Natsu también dejó de golpear el suelo. En el aire, la hilera de caracteres mágicos de color púrpura parpadeó frenéticamente antes de asentarse finalmente en una línea completamente nueva. Genji vs Evergreen ganador. Genji al ver aparecer el informe de la batalla en el aire, el intolerante de Makarov se agitó de emoción. Bien. Muy bien hecho. Zongwei. Makarov vitoreó ruidosamente, e incluso se le llenaron los ojos de lágrimas. Se dio la vuelta y miró a la multitud desconcertada. Niños, el plan de Laxus ha sido desbaratado. El espíritu de lucha se reavivó en los ojos de Makarov. Ya no tenemos que seguir jugando a este juego de matanza mutua con ese bastardo. Dentro de la catedral de Cardia. La luz era tenue y el ambiente, opresivo. Laxus estaba sentado en un banco alto, con el rostro tan inmóvil como el agua. Flotando en el aire frente a él también estaba el informe de batalla escrito por Fried. La noticia de la derrota de Evergreen le hizo sentir como si hubiera perdido el prestigio. Esa estúpida mujer es más un estorbo que una ayuda. Laxus golpeó el reposabrazos con el puño, y un violento rayo carbonizó la madera maciza. Fried salió rápidamente de las sombras. Se arrodilló sobre una rodilla, con expresión grave. Señor Laxus, todos los rehenes del gremio han sido liberados. Fried informó en voz baja. La fuerza de Genji es insondable. Evergreen no fue rival para él en absoluto. Al oír esto, Laxus se inclinó hacia adelante. En lugar de retractarse, estalló en carcajadas. ¿Y qué pasa si los rehenes se han ido? Laxus rió salvajemente, mientras relámpagos dorados saltaban frenéticamente a su alrededor. El juego no ha hecho más que empezar. Señor Laxus, usted, Fried estaba pálido por la impresión. Al contemplar al frenético Laxus que tenía delante, tuvo una ominosa premonición. Todavía tengo una manera de obligar a esos pedazos de basura a que sigan matándose entre sí. Laxus se puso de pie y extendió los brazos. Les haré saber las consecuencias de desafiarme. Fried estaba horrorizado. Adivinó el plan de Laxus. Una vez activada esa magia, clasificada como un tabú absoluto, las consecuencias serían impensables. Dentro del gremio Fairy Tail. Makarov les contó a los miembros recién recuperados todo lo que acababa de suceder. Al oír que sus compañeros se estaban matando entre sí en las calles, Mirahane se tapó la boca, con los ojos llenos de preocupación. ¿Cómo es posible? Todos están sangrando, Mirahane dijo, con el corazón destrozado. Capítulo 164. El descenso del Palacio del Trueno, ese bastardo de Laxus. Pensar que usaría métodos tan despreciables. Visca sacó furiosa su pistola mágica, deseando poder salir corriendo en ese mismo instante. Imperdonable. Sin duda lo castigaré severamente. Makarov apretó los dientes, exhibiendo plenamente su dignidad como maestro del gremio. Justo cuando la atmósfera volvió densa. Genial. ¿Ya empieza la segunda ronda? Natsu rugió emocionado. Las llamas se encendieron en sus puños, su espíritu de lucha se elevó. Voy a ir a darle un puñetazo a Laxus para que se vaya. Yo también voy. Debe pagar por lo que ha hecho. Erza invocó su espada larga, con la mirada penetrante. Alto todos. Makarov los detuvo a ambos con gravedad. Si sales ahora, caerás en la trampa mágica de Fried. Justo en ese momento. El encantamiento púrpura que originalmente bloqueaba la entrada del gremio sufrió repentinamente un cambio violento. Innumerables personajes diminutos comenzaron a reorganizarse y converger de forma frenética. Finalmente, formaron una calavera espantosa en el aire. La mandíbula inferior del cráneo se abría y se cerraba.
La voz arrogante de Laxus resonó por todo el salón del gremio gracias al encantamiento. Fairy Tail es una basura, escuchen. La voz de Laxus estaba llena de una locura infinita. Debido a la incompetencia de Evergreen, decidió añadir una nueva regla. He activado el Palacio del Trueno. Tan pronto como se pronunciaron esas palabras, el rostro de Makarov palideció. Palacio del Trueno. ¿Te has vuelto loco? Makarov rugió de sorpresa e ira. El límite plazo es de 1 hora y 10 minutos. Laxus ignoró por completo el rugido de Makarov. Durante este tiempo, si no puedes derrotarme, el Palacio del Trueno desatará rayos que pondrán fin al mundo y destruirán por completo toda Magnolia, junto con todos los que estén dentro. Laxus soltó una carcajada mientras cortaba la comunicación. El cráneo se disipó lentamente en el aire. Bastardo. Makarov, enfurecido, lanzó un puñetazo que dispersó por completo a los personajes encantados restantes. Sin embargo, su ira extrema le provocaba un dolor desgarrador en el corazón. ¡Puaj! Makarov se agarró el pecho con dolor y cayó hacia atrás. Campeón maestro del gremio. California viejo. Todos exclamaron y se agolparon a su alrededor. Mirahane rápidamente sacó la medicina de emergencia de detrás del mostrador y se la dio a Makarov. Todos se apresuraron a colocarlo en el sofá de la zona de descanso. El estado del maestro del gremio ha empeorado. Debe descansar inmediatamente. Mirahane dijo con el rostro lleno de ansiedad. La expresión de Erza era grave. Se dio la vuelta y nos guió hasta el balcón del segundo piso del gremio. Todos hicieron lo mismo. Cuando abrió la puerta del balcón y miró al cielo, todos se quedaron boquiabiertos. En el cielo sobre Magnolia, innumerables cristales mágicos de relámpagos permanecían suspendidos, nadie sabía cuándo. Esos cristales mágicos estaban dispuestos en forma de anillo, envolviendo completamente la ciudad que se extendía debajo. Un violento rayo dorado se conectó entre los cristales mágicos, emitiendo un rugido escalofriante. Ese era el Palacio del Trueno. Una vez activada, toda la ciudad quedará reducida a cenizas. La voz de Erza era tensa. Entonces no podemos simplemente destruir esos cristales mágicos directamente. Natsu gritó, ansioso por intentarlo. No. Erza lo vetó inmediatamente. Los cristales mágicos del Palacio del Trueno tienen magia de enlace corporal unida a ellos. Si destruyes por la fuerza el cristal mágico, el destructor sufrirá una descarga eléctrica equivalente. Esto afectará a la gente común de la ciudad. Todos guardaron silencio. Incapaces de destruir el cristal mágico, solo quedaba una opción. Cambio derrota a Laxus. La mirada de Erza era resultado mientras se daba la vuelta y bajaba las escaleras. Todos, sepárense y actúen. Debemos encontrarlo antes de que se acabe el tiempo. Los demás respondieron uno tras otro y salieron rápidamente del gremio. Natsu solo quería seguirlo, pero el encantamiento de la entrada lo hizo retroceder una vez más. Maldita mar. ¿Por qué no puedo salir? Natsu tocó la pantalla de luz con furia. Natsu, te ayudaré a analizar este encantamiento. Levi se puso las gafas de lectura, caminó rápidamente hacia la puerta y comenzó a descifrar la magia de Fried con todas sus fuerzas. Allende. En las calles de Magnolia. Gengis movió rápidamente entre los edificios. A través de las pistas que fue encontrando por el camino, dedujo que Laxus probablemente se escondía en la Catedral de Cardia. Era el edificio más alto y más céntrico de toda la ciudad. Justo cuando se dirigía a la catedral, la mirada de Gengis se endureció de repente. Vio una figura familiar tendida en el callejón que tenía delante. Era Gris. Gray estaba cubierto de heridas, tras haber caído en un coma profundo. Gengis se acercó rápidamente y ayudó a Gray a levantarse. Oye, despierta. Gengis le dio una palmadita en la mejilla a Gray y le inyectó un suave poder mágico en el cuerpo. Gray tosió con fuerza 2 veces y abrió los ojos lentamente. Hermano Zongwei, Gray jadeaba débilmente. ¿Quién hizo esto? La mirada de Gengis se volvió fría. Era Big Slow. Gray apretó los dientes, con el rostro lleno de reticencia. Su magia con cartas estelares es demasiado extraña. Me descuidé un momento y sus muñecos me tendieron una emboscada. Entiendo. Gengis ayudó a Gray a llegar a la esquina de la pared y lo ayudó contra ella. Descansa aquí con cuidado. Deja el resto en mis manos. Gengis se puso de pie. Echó un vistazo a los fragmentos de hielo que Gray había dejado caer al suelo. Rápidamente se le ocurrió una táctica. Gengis utilizó la magia residual de creación de hielo de Gray para crear un clon de creación de hielo extremadamente realista en el acto.
Disfrazó al clon para que pareciera Gray y lo apoyó contra la pared. En cuanto a él, ocultó por completa su presencia y saltó en silencio al tejado cercano. Estaba intentando que Vixlow apareciera. Como era de esperar. En menos de un minuto. Una risa extraña provino del otro extremo de la calle. Jejeje, hielo fabricante mago, ¿aún no han muerto? Vixlow se acercó con aire fanfarrón, caminando con su peculiar andar. 5 marionetas flotantes lo rodeaban, emitiendo gritos extraños y escalofriantes. Vixlow se acercó al clon de Ice Make. Simplemente quería alzar la mano para darle el golpe final al falso Gray. De repente. Sintió un escalofrío en la nuca. Una sensación de peligro mortal lo invadió por completo. Él solo quería girar la cabeza. Una larga espada que desprendía un calor asombroso ya estaba colocada silenciosamente contra su cuello. La punta afilada de la hoja se presionaba con fuerza contra su garganta. Parece que te lo estás pasando muy bien. La voz de Genji, fría como la de un Shinigami, resonó en los oídos de Vixlow. Vixlow se puso rígido. Vete al diablo. Vixlow abrió mucho los ojos. Los 5 pítulos que estaban a su lado abrieron la boca y 5 cegadores rayos láser se dispararon hacia la cabeza de Genji desde una distancia extremadamente corta. Sin embargo, Genji ni siquiera parpadeó. Demasiado lento. La mano izquierda de Genji salió disparada como un rayo y agarró a Vixlow por el cuello. Elevando todo su cuerpo en el aire. Al mismo tiempo. Acompañado de un ruido fuerte. Violentas llamas doradas brotaron del cuerpo de Genji. Esos 5 rayos láser, aparentemente letales, al entrar en contacto con las llamas, desaparecieron sin dejar rastro, evaporados directamente por la aterradora alta temperatura. Junto con esos 5 títulos, también fueron reducidos a cenizas. Capítulo 165. El asesinato de Vixlow. Vixlow fue agarrado por el cuello, mientras sus piernas pataleaban inútilmente en el aire. Finalmente, el miedo apareció en sus ojos. Su mano derecha presionó alrededor de Ryujin Haka. Furiosas llamas doradas se encendieron en la hoja. Se acabó. Genji lanzó un golpe cargado de una fuerza extrema. Un mar dorado de fuego envuelto por completo Vixlow. ¡Ah! Gritos desgarradores resonaron en el mar de fuego. Después de tan solo unos segundos. Las llamas se disiparon. El Vixlow, completamente carbonizado y desprendiendo un humo negro y penetrante, se estrelló violentamente contra el suelo. Genji avanzó con expresión impasible. Levantó el pie y pisó sin piedad el pecho carbonizado de Vixlow. La punta de Ryujin Haka volvió a apuntar al centro de la frente de Vixlow. 10 centavos. Genji volvió a exigir saber el desfile del Axus con voz fría. Las calles de Magnolia estaban llenas de ruinas dejadas por la batalla. Tras evacuar a los últimos civiles, Mirahane corrió ansiosamente por las calles en ruinas. Se detuvo frente a una floristería muy dañada. Entre las ruinas, una figura alta y familiar yacía en el suelo, cubierta de sangre. Elfman. Mirahane gritó y corrió apresuradamente hacia adelante, arrodillándose para sostener a su hermano menor. Elfman luchaba por abrir los ojos. Al ver quién estaba frente a él, una sonrisa sencilla y sincera apareció en su rostro afligido. Hermana, ya estás como siempre, qué maravilla. Dijo Elfman con voz débil. Había visto con sus propios ojos cómo Mirahane se petrificaba y había estado preocupada por ella. Los ojos de Mirahane se enrojecieron al contemplar el cuerpo de su hermano, cubierto de cicatrices. Grandes lágrimas rodaron por sus mejillas y cayeron sobre el pecho de Elfman. Lo siento, todo es culpa mía. Mirahane presionó con fuerza la mano de Elfman, con la voz temblorosa. Fue así cuando Phantom Lord atacó el gremio, y sigue igual ahora. No puedo hacer nada. No puedo protegerte ni a ti ni a nadie. Un profundo remordimiento le carcomía el corazón como una serpiente venenosa. Desde el incidente con Isana, había sellado su magia y se había convertido en una chica normal que solo sonreía. Pero en momentos como este, cuando sus compañeros necesitaban protección, su sentimiento de impotencia se magnificaba infinitamente. No llores, hermana. Soportando el dolor, Elfman alzó su mano grande y áspera y secó con delicadeza las lágrimas del rostro de Mirahane. Eres la imagen representativa de nuestro Fairy Tail. Elfman sonriendo con una cálida sonrisa. No hace falta que peleéis. Con que recibáis a todos de vuelta al gremio con vuestra sonrisa más hermosa después de la batalla, basta. Dejad la lucha a los hombres. Al oír las palabras de su hermano, las lágrimas de Mirahane cayeron con más fuerza.
Ella aconsejó enérgicamente y ayudó con delicadeza a Elfman a levantarse. Vamos, te llevaré a un lugar seguro para vendarte las heridas primero. Los dos se apoyaron mutuamente, a punto de abandonar las ruinas. Estallido. Un golpe sordo y fuerte provino del puente roto no muy lejos de allí. Inmediatamente después, una figura sensual cayó en picado desde el alto puente como una cometa con la cuerda rota. Se estrelló violentamente contra el montón de escombros que tenían delante. Kana. Mirahane estaba pálida por la impresión. Kana estaba cubierta de heridas, la sangre le brotaba de la comisura de los labios y aún sostenía en la mano algunas cartas mágicas. Al borde del puente roto, Fried permanecía de pie con un estoque en la mano, mirando a Kana desde lo alto. Era el capitán de la tribu del dios del trueno, de una fuerza insondable. Su mirada era fría y arrogante, como si mirara a una hormiga. Una mujer sencilla que ni siquiera entiende la fórmula mágica se atreve a desafiarme. Fried resopló con frialdad, con un tono lleno de desdén. Y esa mujer llamada Jubia no es más que un vestigio de Phantom Lord, ni siquiera merece ser llamada compañera de Fairy Tail. Sacrificarse por alguien como tú es la mayor estupidez. Al oír a Fried menospreciar a Jubia, una furia incontenible se encendió en los ojos de Kana. Apoyó las manos en el suelo cubierto de escombros afilados, apretó los dientes y obligó a su cuerpo tambaleante a ponerse de pie. Cierra el pico. Kana le gritó furiosamente a Fried en el puente. Para dejarme escapar, Jubia prefiere soportar ella misma la reacción del rayo de la fórmula mágica. Es 10.000 veces más noble que un cobarde como tú, que solo se esconde en las sombras para conspirar contra sus camaradas. Kana jadeaba con dificultad, con la mirada firme. Ella es nuestra compañera. No permitiré que la insultes. La expresión de Fried se ensombreció. Terco y necio. Alzó el estoque que sostenía en la mano, con la punta moviéndose rápidamente en el aire. Escritura oscura. Dolor. Una escritura mágica de color púrpura se forma y se dirige hacia Kana como un rayo. Ah. Kana quedó impactada por el guión, y un dolor que le llegó hasta los huesos se expandió por todo su cuerpo. Gritó y volvió a caer pesadamente al suelo, su cuerpo acurrucándose en forma de bola de agonía. Pero sus manos seguían aferradas con fuerza a la tierra, con la mirada fija en Fried. Jubia, es nuestra, camarada. Kana se mordió el labio hasta que sangró, y la sangre le goteó por la barbilla. Kana. Mirahane soltó rápidamente a Elfman y se apresuró a tomar a Kana en sus brazos. Al ver el doloroso estado de Kana, Mirahane sintió como si le estuvieran apuñalando el corazón. Bastardo. No te atrevas a hacerles daño a mis camaradas. Elfman dejó escapar un rugido de furia descontrolada. Tenía los ojos inyectados en sangre. Haciendo caso omiso de sus graves heridas, activó a la fuerza el poder mágico que aún quedaba en su cuerpo. Alma de bestia. Brazo derecho. Su grueso brazo derecho se hinchó, desarrollándose un pelaje denso y garras afiladas. Como una bestia enloquecida, Elfman aplastó las lasas de piedra en el suelo y se abalanzó imprudentemente sobre Fried. Fried observaba a Elfman acercándose, sin que su expresión vacilara lo más mínimo. Ya has sido derrotado, Elfman. La voz de Fried era fría y despiadada. Según las reglas, ya no tienes derecho a seguir participando en este juego. Fried ni siquiera desenvainó su espada, simplemente miró fríamente a Elfman. Escritura oscura. Ojo. Los ojos de Fried adquirieron un inquietante color púrpura intenso. Un poder mágico invisible envolvió a Elfman. El cuerpo de Elfman, que avanzaba a toda velocidad, se detuvo en seco. Sobre su piel, los caracteres morados que significaban dolor comenzaron a aparecer uno tras otro. La densa escritura era como un hierro candente, profundamente grabada en su alma. ¡Ah! Elfman dejó escapar un grito desgarrador. Su enorme cuerpo cayó, rodando y forzando frenéticamente entre los escombros. Ese tipo de dolor era 100 veces más intenso que ser cortado por 1000 cuchillas. Sus uñas arañaban el suelo, dejando profundas marcas sangrientas, y las venas de su frente parecían a punto de reventar. Elfman. No. Distensión. Al ver a su hermano sufrir semejante tortura inhumana, Mirahane se derrumbó por completo. Gritó impotente, deseando avanzar y abrazar a su hermano, pero la violenta magia oscura la repelía repetidamente. Por favor. Fried. Déjenlo ir. Ya está gravemente herido.